Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la sintonía. Hoy día vamos a discutir diversos aspectos con respecto al manejo ventilatorio. Van a estar con nosotros Nicolás Pavés, desde la 8ª región de la Universidad de Concepción y del Hospital Gran Benavente, tremendo hospital, gran historia. También va a estar con nosotros Rodrigo Cornejo, quien es profesor de la Universidad de Chile. Está allá en el Hospital de Independencia con, ¿cómo se llama la calle pequeña? Santos Dumont. Santos Dumont. Santos Dumont. Ahí José Joaquín Aguirre. Así que, y al lado mío está Alejandro Brum, y los dos somos de la Universidad Católica, y todos tenemos aproximadamente el mismo tiempo de experiencia con esta nueva enfermedad que ha sido bastante dura. Así que la idea es discutir algunos aspectos sobre el manejo agudo y también el manejo más tardío, y vamos a compartir un caso para iniciar la conversación, y les pido por favor que todas sus preguntas las canalicen a través del chat y vamos a tratar de ir respondiéndolas en la medida que podamos. Aquí no hay gran preparación previa, sino que estamos todos en la contingencia. Así que sin más le voy a contar este caso que todavía tenemos hospitalizado en nuestro centro, que es un paciente de 36 años. Yo creo que es un buen representante de lo que estamos viendo en este momento. Obeso, un hombre bastante alto, 1,85 m, cerca de 140 kilos de peso, con una sintomatología clásica de fiebre, tos, disnea antes del ingreso, y llegó a un hospital el domingo, hace aproximadamente 3 semanas atrás, en la tarde, y rápidamente el paciente fue intubado. Esta es la radiografía del día siguiente, que cuando ya nos llegó con nosotros, porque no dispusimos las radiografías previas, pero lo que se refiere es aproximadamente lo mismo. Y lo más llamativo es después de intubar. Claro, aquí abajo 22, pero esto es el 21 de marzo. 21 de marzo, perdón. 22 de abril todavía no hemos llegado. Con FIO2 de 100, una buena ventilación, tenía una PaO2 de 65. O sea, PaO2 de 65, aquí algunos datos para mostrarles. Estos son los gases preintubación, en que tiene una PAFI bastante bajo, con un CO2 de 54, y post-tubo ya ha mejorado el CO2, pero mantiene una PAFI PERI 60, y así nos llegó a nosotros el día 22 de marzo, en que nos solicitan traslado para ECMO. Y como ustedes ven, el paciente venía bien ventilado, ¿ah? Volumen corriente adecuado, esto es probablemente menos de 6 ml por kilo, con buena frecuencia, un buen nivel de PIB, y pese al oxígeno 100% mantiene una PaO2 límite, o sea, una PAFI de 64. Y así nos llega a nosotros. Aquí vamos a ver, cuando nos llega el paciente, aquí ustedes ven el equipo de transporte en blanquito, el personal de nuestro servicio y el enfermero que está dirigiendo aquí las maniobras. Y yo quiero partir las preguntas en un momento. A lo mejor podemos salir, dejar de compartir pantalla. Sí. Y preguntarle, digamos, cuáles son las alternativas. Probablemente, Rodrigo, si tú quieres partir, ¿cuáles son las alternativas? 3 preguntas. Ya. Una, ¿cuál es tu concepto de hipoxemia refractaria? Que es algo que ha sido etéreo en los últimos 20 años. ¿Cuándo hablamos de refractariedad? Segundo, ¿qué es el rol del prono? ¿Y qué yo espero del prono? Porque he tenido muchas noticias de pacientes que trasladan que porque el paciente persiste con la PAFI en 100 después de 1 o 2 días de prono, perdemos la paciencia. Y tercero,
el rol del ECMO. Y le repito la pregunta también a Nico y a Alejandro. Perfecto. Bueno, no hay un consenso para hablar de hipoxemia refractaria, más bien son ideas de pacientes que persisten con relación PO2 FIO2 bajo 100. Creo que lo más cercano a una definición, yo creo que se acerca a lo que plantea Leolia y que hoy día toma también el grupo de la ELSO para ver pacientes que empiecen a cumplir criterios de soporte extracorpóreo en falla respiratoria, que es veno-venoso, ¿cierto? Con relación ahí PO2 FIO2 bajo 80 por 6 horas, bajo 60, o con hipercarbia que empieza a ser también inmanejable, con pH bajo 7.25, CO2 sobre 80, generando conflicto. Ese yo creo que sería conceptualmente la mejor definición operacional hoy día, pero también va de la mano con aquellos pacientes que se empiezan a ser inmanejables en parámetros protectores con la estrategia ventilatoria que estamos ocupando. Así que si no logramos mantener con un driving pressure adecuado, si no logramos una plató adecuado, si el paciente se nos empieza a ir de las manos en ese sentido, también empieza a ser conceptualmente o más bien prácticamente alguien que empieza a hacer una hipoxemia de difícil manejo. Yo creo que el paciente nos da unos espacios, ahí creo que tenemos que en esta ola considerar por la edad, por cómo llegan los pacientes, la posibilidad de optimizar el nivel de PIB según la estrategia que podamos, digamos. Si van a ser más pragmáticos, puede ser como una estrategia de LOPS. Si no, yo invitaría a probar, sobre todo los pacientes obesos, una estrategia de titulación decremental del PIB. ¿Por qué? Porque es segura, que es importante, los otros pacientes no es tan segura a veces, pero los pacientes obesos y hiperobesos es segura, eso lo muestra el grupo de Kaczmarek, que aprovecho de decir que en paz descanse. De manera que toleran mejor los niveles altos de PIB por la titulación después de una maniobra de reclutamiento. Y lo otro es el prono. Yo creo que para no tomar tanto la palabra, ahí le dejo a Nicolás, pero creo que el prono en este paciente con una titulación óptima del PIB podría ser una buena estrategia. Quizás vamos más adelante a ver cuándo empieza a prolongarse el tratamiento para una segunda participación. Sí, de acuerdo. Tomo el guante. Sí, y yo estoy de acuerdo con esto de la hipoxemia refractaria, que tiene un sonido muy rimbombante, como si fuera algo fisiológico, pero en realidad es una definición de trabajo, en la que nos permite decir, ya, en este momento el paciente no me corresponde a mí tal vez, es bueno que lo vea a otra persona, que lo vea a una mano experta, que lo vea a alguien que tenga alguna referencia. Así que es una definición de trabajo, es de consenso, no necesariamente, no explica hipoxemia tisular, no explica, digamos, elevación de lactato, si se quiere de alguna manera, no es que el organismo esté en hipoxia. Así que una definición que nos permite tal vez tomar ciertas conductas, entre ellas el prono y, si es que se desea, también la circulación extracorpórea. ¿Y qué esperamos del prono? En realidad, con el prono vamos a obtener hartas cosas, vamos a mejorar principalmente, vamos a hacer que nuestra ventilación sea más segura, que sea más homogénea. También vamos a esperar que se mejore la configuración entre la ventilación y la perfusión, es decir, el mismatch BQ. Vamos a mejorar la oxigenación y probablemente todo permite ventilar mejor. Entonces, uno esperaría utilizar la posición prona para optimizar tanto los parámetros, tal vez no tan importantes, que sería la oxigenación y la ventilación, y probablemente el más importante, que es evitar hacerle el daño con el ventilador, lo que determina mejoría en la sobrevida. El rol del ECMO veno-venoso siempre, como partimos desde la definición pragmática de esta hipoxemia refractaria, se plantea en la utilización cuando hay oxigenaciones relativamente bajas. Ahora, probablemente el beneficio del ECMO se da más cuando la máquina me permite generar una ventilación lo menos injuriosa posible. O sea, si conecto a alguien a ECMO y sigo ventilando de manera injuriosa, a pesar de que tenga una oxigenación normal, el paciente va a fallecer igual. Entonces, probablemente el mayor beneficio del ECMO va a ser una vez que yo me pase de una ventilación límite injuriosa a una ventilación lo más tranquila posible, y ahí yo encuentro que tiene el principal beneficio, más que el hecho de subir el oxígeno. Muchas veces, probablemente como este paciente, se trasladan pacientes por un problema de oxigenación, pero vemos que probablemente la ventilación está adecuada. Así que ahí voy a decir que tengo dudas sobre el beneficio del ECMO inicial solamente por los gases y por la ventilación inicial. Eso, doctor Brun.
bueno, ustedes ya pusieron, yo creo, los principales conceptos que anunció Guillermo. Quizá yo agregaría que el ECMO me parece que ahora está teniendo un rol particular que nosotros estamos viendo, que es en el fondo la posibilidad de rescatar pacientes que probablemente en otras condiciones no hay sistemas de transporte con gente suficientemente entrenada para que se atrevan a transportarlos, digamos. En teoría uno puede transportar pacientes en prono con altos niveles de PIB, pero eso requiere probablemente ir con intensivista en un traslado largo. Si es aéreo el transporte es algo que logísticamente muy complejo ahora de hacer. Y así que en la práctica creo que lo que estamos viendo nosotros es que la mayoría de los ECMOs que hemos conectado en los últimos 10 días, han sido 5, casi todos ellos han sido por razones de poder trasladarlos de manera más segura. Quizá uno o dos quizás lo requerían en términos más absolutos por riesgo inminente de hipoxemia real. Así que yo creo que ahí hay un cierto rol, ¿cierto?, de traer pacientes de lugares lejanos. Es distinto traer un paciente en transporte terrestre aquí en la región metropolitana 30 minutos que traerlo de un lugar que logísticamente van a ser 6-7 horas. Yo creo que ahí tiene un rol, y creo que es importante trasladar a esos pacientes que son más complejos, difíciles, que aunque en su centro de origen no estén en una hipoxemia refractaria, pero que ya uno percibe que están muy difíciles de manejar, un centro donde no hay mucha experiencia, ni expertise, ni intensivista. Creo que es prudente trasladarlo, y creo que si eso el ECMO lo permite, creo que puede ser algo razonable, y eventualmente algunos de esos los sacamos luego de ECMO, pero por lo menos permitieron que llegaran con una relativa seguridad, le da tranquilidad al equipo de transporte. Y después, bueno, el rol es más discutible una vez que ya el paciente está en un centro de ECMO, la decisión de conectarlo. Creo que efectivamente uno podría tener un margen más amplio y esperar a niveles de PAFI más bajas, eventualmente, si tiene la capacidad de canular 24/7. Eventualmente creo que el límite de PAFI 100 es un poco discutible, y uno podría perfectamente manejarse 12, 24, 36 horas y aguantar los PAFI entre 70 y 100, ya probablemente acercando 70, 60 uno se va poniendo más nervioso, digamos. Y lo que hemos visto es que, claro, algunos que hemos tratado de canular en ese nivel, al supinarlos para canularlos, uno pasa un estrés importante, el cirujano se estresa al verlos desaturar, así que probablemente ya es un nivel en que empieza a ser menos discutible, digamos. En el otro rango creo que si está en un centro de ECMO el paciente, creo que uno puede dar más margen, y en cambio si está en un centro donde va a tener que tomar la decisión de derivación, creo que el límite de 90-100 puede ser razonable. De hecho, hay pacientes que los sistemas de SAMU ahora con 110, 115 de PAFI no lo están queriendo trasladar, digamos, y en prono tampoco. Entonces, bueno, ahí va tomando un cierto rol. Obviamente, logísticamente igual es demandante, es caro, pero pareciera que el país está teniendo los recursos para poder hacer esos traslados. Bien, yo creo que en este momento la comisión de ECMO en este momento ha funcionado bastante bien a nivel nacional, y yo creo que están en una posición bastante privilegiada para hacer un estudio para demostrar cuál es el rol real que tiene en este momento el ECMO, porque hasta el día de hoy todavía no hay un estudio. Entonces, yo creo que Chile, la organización que ha logrado en este año, yo creo que Rodrigo, y ahí te tiro la idea, digamos, tú que has estado participando y que mostraron la experiencia, lo más valioso de la experiencia es la posibilidad de habernos organizado como país en esta tremenda tarea. Así que yo creo que es una bonita pregunta para responder, porque pareciera que tenemos desgraciadamente COVID para un buen rato más. Hay una pregunta: ¿cómo hacer la maniobra de reclutamiento? ¿Cuál es la mejor maniobra de reclutamiento? Rodrigo ya nos dijo. Yo quiero recalcar dos cosas. Uno, en un paciente con hipoxemia refractaria es obligatoria. Independiente cómo la haga, tiene que llegar a presiones mesetas cercanas a 40 centímetros de agua, o presiones alveolares cercanas sobre 35, 40 centímetros de agua, por un lado. Y la otra parte es poner al paciente en prono. Y eso es algo que yo creo que este año todas las estadísticas que tenemos de los pacientes que caen en ventilación mecánica, el prono en los pacientes que caen en ventilador se ha usado en más del 50%. Incluso en las estadísticas de Norteamérica, que en realidad fueron bastante reacios hace 10 años con el uso de prono, ya todos tienen regularmente cifras sobre 50, la cifra nuestra alrededor del 75% de los pacientes que caen en ventilador. Por lo tanto, si tiene una hipoxemia refractaria, prone
y reclute. ¿Cómo lo quiere hacer? De cualquier manera. ¿No? Rodrigo. Sí, creo que también el mensaje que salió hace algún tiempo, que es fisiológico, pero que nos sirve para lo que dice Guillermo, es que incluso el reclutamiento en prono parece ser incluso más seguro. O sea, si ustedes creen que el paciente está ya en esa etapa que va a beneficiarse del prono, bueno, no es necesario que hagan el reclutamiento antes, sino que lo pronen y ahí, o más que, y como siempre lo dice Guillermo, y qué bueno que está ahí, él dice, la maniobra de reclutamiento no es terapéutica, sino que es diagnóstica, en el sentido de que nos va a dar un espacio para poder definir cuál es el mejor PIB del paciente. O sea, si nosotros creemos que el paciente se va a beneficiar de más PIB, lo que hay que hacer es reclutamiento, y como muy bien se ha planteado, y esto es un estudio también del grupo italiano, si uno no va a llegar a un PIB bajo 30, la verdad que los beneficios de hacer menos que eso son tendientes a cero, solo sobredistendemos la zona que ya está abierta y no logramos reclutamiento. Entonces, si el escenario es un paciente en prono, es más seguro, y dos, si encima está en prono y es gordito, más todavía. Así que ahí nos da espacio para estar más tranquilo con la maniobra. Siempre, por supuesto, con estabilidad hemodinámica. Y nunca con un paciente que estemos sospechando que está, por ejemplo, con un cor pulmonar agudo u otra condición que obviamente no es el espacio. Así que, volviendo un poquito hacia atrás, el paciente que me debería preocupar, también, digamos, en este contexto de que se me está yendo de las manos, es este que empieza a tener un pulmón chico encogido, ¿cierto? Un baby lung encogido, que ahí tenemos que estamos con poquito PIB, un driving pressure muy límite, con un BT que va empezando a escasear. Es un paciente que evidentemente también se nos hace difícil mantenerlo muy, muy protegido, sobre todo en la etapa inicial. Pero yo concuerdo, para nosotros preferimos la maniobra de reclutamiento y titulación decremental, tratando de buscar el PIB que logra la mejor compliance. Fisiológicamente, por ahora, es lo que ocupamos. ¿Entonces la hace Rodrigo a todos los pacientes en este momento? No, la verdad que no a todos los pacientes. Ustedes ven inmediatamente, por ejemplo, ese paciente que ya está con driving pressure límite, y ustedes ven las imágenes, más que virus merilado, empiezan a tener ya consolidaciones, como un poquito antes de comenzar la presentación, Nicolás nos decía, hay pacientes ahora que están aguantando más en su casa, y por lo tanto llegan con una enfermedad con mayor evolución. Entonces uno ve que ya están consolidados, y que un PIB con PIB de 6 o 8 ya están límites. Ustedes ven que no se va a beneficiar mucho, no ven muchas zonas de colapso. Más bien ventilación protectora. No es un paciente que uno a priori vaya a pensar, le suben un poquito el PIB y fíjense que rápidamente el driving se le va, es rápido de ver, entonces uno lo vira, no lo tolera. Más bien protección y ahí pro, no solamente, y aguantar, y sobre todo paciencia, que es algo que a veces nos cuesta, nosotros que queremos, somos inmediatistas, ¿cierto? Sí. Oye, me han llegado más preguntas, hay varias de encefalopatía, vamos a hablar más tarde, cuando hablemos del despertar, cómo apearnos. Todavía estamos reclutando al paciente, lo tenemos en prono. Pero aquí hay una pregunta que me parece, después de optimizar el reclutamiento, el prono, ¿cuánto esperar que la PAFI sea sobre 150? O pregunta de otra manera, Nico, tú hablaste de este tema. ¿Es la PAFI una meta per se? Ya. Sí, la relación PO2-FIO2 es una manera de comunicarnos nuevamente. Probablemente habla harto más de la fracción de shunt que tiene el paciente, o de mezcla venosa, si se debe decir, más que de hipoxemia. Y si uno revisa, si uno hace como un modelo matemático, a medida que uno va subiendo la FIO2, la PAFI puede ir variando dependiendo del porcentaje de shunt que tenga el paciente. También depende del porcentaje de gasto cardíaco que tenga el paciente, etc. Entonces, no es una relación lineal entre PO2 o oxemia y PAFI. Entonces, no es una meta en sí, probablemente es una manera de comunicarnos relativamente más fácil. Sin embargo, es probable que si yo pongo al mismo paciente, lo tengo con una FIO2 de 40% y le pongo 100%, me va a castigar un poco la PAFI más alta, porque me va a mostrar más el shunt, el cortocircuito fisiológico. Y probablemente con menos FIO2 voy a lograr mejor PAFI, pero eso no significa que el paciente está mejor. Lo único que significa
es que voy a poder objetivar mejor cuál es el porcentaje de cortocircuito que tiene el paciente. A partir de eso, yo creo que la PAFI no es una meta en sí, la meta es mejorar, que el paciente salga del ventilador finalmente y haga sus cosas. Y probablemente lo que tenemos que hacer es lo más seguro para tener una oxigenación más aceptable. Y eso se logra probablemente con PO2 sobre los 60 milímetros de mercurio, 55, 60, 70. Y si alguien tiene con FIO2, una PO2 de 60 y una FIO2 de 50, es una PAFI de 120, pero no es algo tan descabellado. A veces nos asustamos porque la PAFI bajó de 160 a 140 y claro, hay que pronarlo porque las guías me dicen 150 pronar, pero hay que tratar de volver para atrás. ¿Qué pasó con la PO2? Tal vez le subieron la FIO2, tal vez hizo más de fiebre el paciente, entonces aumentó el gasto cardíaco. Hay hartas variables que pueden de alguna manera ensuciar esta relación PAFI, y hay que más que nada volver a ver al paciente. ¿Qué fue lo que hizo que esta relación no haya cambiado? Y manteniendo siempre una PO2 relativamente aceptable, sobre 55, 60, es prudente mantener eso. Ahora sí que para mantener una PO2 de 60 requiero 100% FIO2, estoy hablando de una PAFI 60. Eso probablemente es un paciente de más riesgo que el que estamos hablando, tal vez, que es la definición de hipoxemia refractaria, ¿cierto? Esta PAFI 80, 60 es por eso, es porque significa que tengo 100% FIO2 para lograr recién 60%. Eso me habla sobre un 25% de chance, probablemente 30% de chance, tal vez más incluso. Entonces es un paciente que tiene una enfermedad más grave, pero no necesariamente que la hipoxia le vaya a hacer más daño. Así que no hay que ser tan cuadrado con la PAFI. En ese sentido, yo también por lo menos, bueno, ha habido mucha investigación en torno al PIB y la verdad es que a pesar de múltiples estudios, algunos más elegantes, tratando de ser más fisiológicos, recordar que nadie ha demostrado que el PIB y las maniobras de reclutamiento, ¿cierto?, mejoran el desenlace de los pacientes. Lo que sí sabemos, ¿cierto?, es que en un porcentaje significativo de pacientes en la fase aguda, las maniobras de reclutamiento y una estrategia PIB más alto mejoran el intercambio gaseoso. Si yo por lo menos en la práctica lo que hago es tratar de ser más agresivo con maniobras de reclutamiento y PIB en la medida que el requerimiento de oxígeno del paciente es muy alto. Si está más de 60%, después de haber optimizado la ventilación y tener el paciente con bloqueo neuromuscular, en general, ¿cierto? Por lo tanto, estamos con este margen que tú dices en PAFI, eso es más o menos, estamos hablando de una PAFI alrededor de 100 hacia abajo. Tratar de hacer un esfuerzo por ver si puede responder a PIB y tratar de estar en una zona con más reserva de oxigenación, porque uno está un poco nervioso con más de 60% de oxígeno. Pero si el paciente, después de adaptarlo y bloquearlo, tiene una FIO2 de 45, que puede ser una PAFI de 130, 140, eso, en general, ¿cierto? Al menos lo que yo hago es ser bastante más conservador con el PIB, independiente de que el paciente pueda incluso mejorar su oxigenación con más PIB. Si con 10 centímetros de agua y el paciente está con 45 de FIO2 y tiene un driving bajo, la verdad es que, claro, uno puede lograr una titulación de PIB más apropiada para el pulmón, quizás, pero siempre hay que pensar en los otros costos, la hemodinamia, lo que es más difícil de evaluar. Así que por lo menos lo que yo hago de aproximaciones es tratar de utilizar el PIB y las maniobras de reclutamiento para alejarme de la zona de hipoxemia o riesgo de hipoxemia, y en el resto, cuando estoy lejos de esa situación, es muy pragmático utilizar PIB bien moderado y no recurrir mucho a maniobras de reclutamiento y paciencia para que el pulmón se desinflame. Quería agregar una cosita más, que el efecto de la presión positiva, cuando uno desrecluta, cuando uno baja el PIB, se ve más rápido. Tiene que ver con la paciencia, que es la frase que estábamos utilizando. Y el efecto de la presión positiva, al aumentar, probablemente después de la hora, después de los 60 minutos, probablemente vamos a ver el efecto final del reclutamiento. Entonces tampoco hay que apurar la saturación con mi maniobra de titulación de PIB. O sea, si uno está titulando hacia arriba y lleva 15 minutos y todavía no salgo de los 88, es probable que el pulmón se siga abriendo durante los próximos 30, 45 minutos, 60 minutos. Entonces tampoco ahí es un nuevo llamado a la paciencia. Después de que uno setea el ventilador, hay que dejar al paciente tranquilo, esperar de que la presión positiva vaya haciendo su efecto y se van a ir abriendo algunos alvéolos que tenían probablemente una presión de apertura un poquito más dura, por decirlo así, o que requiere un poco más de tiempo. Así que probablemente para bajar el PIB ahí es más rápido el efecto, pero la subida de PIB hay que darse un poquito más de... Igual con el bloqueo, también hay que darle su tiempo al problema del bloqueo. Entonces el paciente puede estar con 65, todavía 70 de FIO2, pero si la tendencia es favorable, paciencia, que se ve que la mejoría puede continuar más allá de 8, 12, incluso 16 horas,
Así que yo creo que aplica la misma regla, por lo tanto, ven la tendencia. Si el paciente no se está deteriorando, creo que tranquilidad, si estamos lejos de esa zona de riesgo de hipoxemia, y el tiempo, la mayoría de las veces va a jugar a nuestro favor. Rodrigo. Solo decir que, como comentábamos, si bien uno tiene que llegar a esa maniobra, a ese nivel de PIB que comentaba Guillermo, que yo estaba ahí también explicando, no tiene que ser de un minuto a otro. Esos saltos siempre son los complejos y como hemos hablado, ir subiendo a poquito hasta llegar a ese nivel, obviamente viendo que el paciente lo tolere. Como sabemos que no es una maniobra que haya demostrado tener impacto en desenlaces clínicos mayores, lo más importante es que siempre uno proteja al paciente. Entonces, si bien fisiológicamente los estudios nos muestran que por ahí va la cosa, sobre todo con esta seguridad que notan los pacientes por sus presiones pleurales altas, cualquier riesgo que vea uno en el paciente, aborta misión y ve otra estrategia, y en ese sentido, si tenemos en prono, vamos a tener una opción. Y también, de acuerdo con lo que dice Alejandro, todos los estudios clínicos aleatorizados en prono muestran que recién después de 4 horas se separan las curvas de oxigenación en los pacientes versus supino. Entonces, si uno antes se acuerdan que el prono era rápido, respondedor y todo eso salió del escenario porque efectivamente, primero, no es lo más importante probablemente, como decía Nicolás, y lo segundo es que también no es inmediato. Si bien uno le quiere que pase el tiro todo, no va a pasar al tiro. Las curvas se separan recién después de las 4 horas cuando uno estudia eso en los grupos en evolución. Perfecto. Tratando de resumir un poco, la PAFI no es una meta en sí, es un marcador que te habla del nivel de Champ. Y tú puedes tener una PAFI de 150 con un PIB de 5, y esa misma PAFI en el mismo pulmón va a ser 180 con PIB de 8 y 200 con PIB de 10. De manera que la PAFI es un indicador solamente y no es, pero lejos de ser un marcador de hipoxia tisular, porque tú puedes tener hipoxia tisular por otros motivos, no por trastornos respiratorios, y está lejos, de manera que lo que decía Nico, una PAFI, una FIO de 0,5, porque siempre tu meta va a ser la PaO2 cercana a 60, es una PAFI de 120. Y nosotros vemos pacientes que llegan en pronovigil, están con una PAFI de 120, respirando 20 minutos, y logran pasar la fase crítica de la enfermedad. De manera que no hay que buscarlo como una meta en sí. Lo que pasa es que siempre lo que hemos utilizado como criterios de distrés moderado, severo, y se nos confunde, pero no es una meta en sí. Y el hecho de que el paciente no mejore la oxigenación dramáticamente al pasar a prono, de 90 sube a 110, el paciente ya está en situación tranquila, está mejor protegido. Tenga un poquito más de paciencia, corrija la organización, trate las infecciones, mejore de repente la precarga, pacientes que tienen disfunción ventricular, en fin. De manera que cuidado con esto y no limitar a un paciente porque tiene una PAFI de 120. Ya vamos a hablar, voy a continuar y vamos a ver hasta cuándo esperamos. A ver, vamos a ver en qué está. Ahí está. Entonces, el paciente llegó tan grave, saturando 80%, que lo que hizo ahí el enfermero fue rotar al paciente a la cama, vale decir, inmediatamente se pasó a la posición prono y se comenzó inmediatamente maniobras de reclutamiento porque el paciente estaba desaturando cercano al 80% con FIO2 de 100%, y el hombre entró en un estudio que nosotros estamos realizando. Les pido que se fijen aquí, perdón, en el volumen corriente que está fijado, 450 para él es 6 ml por kilo, con un PIB de 16, y el volumen exhalado 430, bastante similar. Y uno bruscamente baja el PIB, es para evaluar la reclutabilidad, esto no es una maniobra de reclutamiento, le bajamos rápidamente a 6 y el paciente pierde 1 litro. Eso es la ganancia que tenía de volumen con esos 10 centímetros de agua. Es 1 litro de pérdida de su capacidad residual funcional. Por lo tanto, el paciente lo manejamos con un protocolo de alto PIB y así es como al cabo de 1 hora le tomamos la primera gasometría al paciente. Ustedes ven PIB de 20,
meseta de 30, un paciente gordito, con un volumen de 6 ml por kilo, y ya hemos podido manejarle la FiO2 al 0,7. Y esto yo creo que representa muy bien la población del paciente que en este momento estamos recibiendo, que son pacientes relativamente más jóvenes, en que la obesidad es un factor de riesgo tremendo, además de la diabetes, la hipertensión y otras comorbilidades, pero ese es un patrón, obesidad, diabetes, bastante prevalente en esta población. Para mostrarle un poco, este paciente ingresó al grupo LOVE, que es la ventilación de PIB alto, en que cuando tú tienes una PAFI cercana a 100, para bajar de 0,7 a 0,6 tiene que estar con PIB de 20. Así que el paciente, aquí vamos a ver, esto es un reflejo, fíjese usted, esto es a las 4 de la tarde, 15:59, y ustedes ven aquí las presiones de vía aérea en función del tiempo. Y cómo estas son las maniobras de reclutamiento, en que llegamos a presiones cercanas a 40 centímetros de agua. Por ahí me preguntaban cómo hacerlo. La verdad es que hay muchas maneras de utilizarlo. Probablemente lo que todos utilizamos es seguir ventilando al paciente. Si está con un PIB de 15, vamos subiendo 15, 20, 25, hasta que las mesetas se acercan a 40 centímetros de agua, mirando la hemodinamia. Y ustedes ven que al final del día, a la mañana, estaba el paciente ya con un PIB de 14. Un poquito más alto, 16, porque esto está tomado en este momento, y al día siguiente, aquí es, PIB de 16, esto en la mañana siguiente, y ustedes ven la gasometría, cómo mejoró dramáticamente, y el paciente ya tiene una PAFI de 200. Obviamente, la respuesta es espectacular. Ahora, ¿hasta cuándo podemos esperar? ¿Hasta cuánto dura la paciencia? Este paciente es un respondedor espectacular. Un respondedor espectacular, ¿te fijas? Y obviamente hay que manejarlo y pasarle presión de soporte con altos niveles de PIB, en fin. Pero ¿hasta cuándo esperamos? ¿Qué pasa si al quinto día seguimos con una PAFI de 140? Marta Alejandro. Ya. Bueno, primero, comentar del caso de bien, yo creo que lo que hemos visto ahora en este perfil, a diferencia de la primera ola, donde teníamos pocos pacientes que tenían esta respuesta tan espectacular a estas estrategias de alto PIB. Ahora hemos visto más pacientes así. Probablemente está haciendo una diferencia el hecho de que los pacientes están más obesos ahora y más jóvenes. Probablemente la obesidad está jugando a favor del hecho de que los pacientes requieren mayores niveles de PIB, tienen mucha tendencia al colapso por la presión sobreimpuesta dada por su obesidad. Así que ese factor probablemente está explicando que ahora las estrategias de alto PIB en un porcentaje importante de pacientes sí tienen estos resultados más espectaculares, y probablemente vale más la pena probarlo. Yo creo que el criterio de la obesidad y qué tan agudo es el cuadro pueden sugerir de alguna manera qué tan agresivo conviene ser con una estrategia de reclutamiento y PIB. Mientras menos obeso sea el paciente y mientras menos agudo, la probabilidad pretest que tenemos es más baja, probablemente, de tener esa respuesta tan espectacular. Ahora, claro, no todos los pacientes van a tener esa respuesta tan excepcional, incluso si lo intentamos de manera reiterada. Y respecto a la paciencia, yo no creo que haya necesariamente un límite, digamos que no creo que el factor único de la PAFI es lo que nos debiera hacer perder la paciencia. Siempre un signo bueno cuando la PAFI va mejorando, lo cual no quiere decir que si nosotros la mejoramos artificialmente las cosas van a ir mejor. Igual que una PCR en una infección, ¿cierto? Es bueno que la PCR vaya bajando cuando yo cambié los antibióticos, pero no quiere decir que es igual de bueno si yo le doy corticoides para bajar la proteína C reactiva, ¿cierto? Obviamente ese descenso es bueno cuando se produce de manera natural, pero no por forzarlo las cosas van mejor. Así que creo que en ese sentido volverse loco tratando de obtener más PAFI, no, como dijimos antes, no es un objetivo per se. Y si esa mejoría no se produce, creo que es bueno sí hacer el ejercicio de tratar de entender por qué no están mejorando las cosas, porque la tendencia natural en 3/4 de los casos es una mejoría, y la mayor parte de esos pacientes que llegaron con PAFI PERI 100, 120, 140, en general las 48, 72 horas ya está por encima de 150 y varios incluso por encima de 200. Yo diría que sí marca lo complejo que va a ser la evolución.
aquellos pacientes que rápidamente se elevan sobre 200, son pacientes que hoy en día hay una buena posibilidad de que los podamos destetar dentro de la primera semana. En cambio, los pacientes que no van mejorando tan rápido, es bastante probable que nos vaya costando un poco la salida, lo cual yo creo que no quiere decir que no podamos tratar de salir. Entonces, lo que yo al menos hago en esos pacientes que persisten con PASI bajo 150 es tratar de ser más persistente con el prono, tenerles más paciencia, y el bloqueo neuromuscular, más o menos al tercer día, cuarto día, dependiendo del nivel de la PASI, hago una prueba de supino. Si es que no está muy cerca de la hipoxemia refractaria, digamos, si no estoy con más de 70, 80 FIO2, hago una prueba de pasar a supino para ver qué tanto por lo menos está influyendo el prono desde el punto de vista de intercambio gaseoso. Ahí hay dos respuestas posibles. Hay un grupo de pacientes que va a tener un deterioro rápido, ¿cierto? Voy a tener que elevar la FIO2 en 15, 20, 30 puntos y obviamente ahí, bueno, revisaré los puntos de apoyo, volveré a pronar rápidamente y seguir con más paciencia. Pero aquellos pacientes en que eventualmente no estaba haciendo una gran diferencia, que tienen parámetros protectores en el resto de los aspectos, no tienen una mala compliance, represión en mesetas tan baja, no requiero demasiado PIB o no hace una diferencia el PIB de 14 versus 8, probablemente vale la pena tratar de avanzar un poco, digamos, y dar una oportunidad a tratar de soltar un poco estas medidas más agresivas que son el bloqueo neuromuscular y el prono. Eso es lo que hago yo, y a veces lo que hago ahí es, si el paciente tolera 12, 24 horas en supino, suspender el bloqueo y ver si puedo tolerar tener al paciente con una sedación más moderada y que empiece a hacer algún grado de esfuerzo respiratorio. Es cierto que la mayoría de los pacientes no lo van a tolerar y va a retroceder el intercambio y voy a tener que volver atrás en 1 o 2 pasos, ya sea a bloqueo o a bloqueo y prono. Pero hay un grupo de pacientes que sí lo toleran y que puedo empezar a despertarlos y a trabajar, y que al tener contracción diafragmática mejora el intercambio gaseoso. No son la mayoría, pero hay un porcentaje y creo que la única manera de saberlo es hacer este intento, digamos. Y cuando eso no es posible, obviamente hay que hacerlo en la mañana, cuando uno está mirando al paciente. Rápidamente, si uno empieza a observar un deterioro que es progresivo, da rápidamente los pasos atrás, sobre todo si hay disincronía importante, porque eso puede hacernos retroceder mucho si nos demoramos en dar el paso atrás. Y bueno, si tenemos que dar el paso atrás o no hemos podido avanzar, yo por lo menos durante la primera semana insisto con la estrategia de prono y bloqueo neuromuscular. Y si ya han pasado 7, 8 días, bueno, empiezo a quizás tratar de ser un poquitito más flexible en estos parámetros, tratar de avanzar incluso con intercambio gaseoso bajo, incluso con un poco de sincronía, tratar de dar la oportunidad. Y bueno, si volvemos a tener una situación de hipoxemia o de alteración de intercambio que nos acerque a requerimientos de oxígeno de 60 o más, volver atrás, y eso lo mantengo todavía, esa estrategia, durante los primeros 10 días hasta el día 14 más o menos. En la medida que va pasando más tiempo, voy flexibilizando, ¿cierto? Haciendo un balance entre los beneficios que me da tener una protección pulmonar y los costos que significa tener esa protección pulmonar a costa de bloqueo, prono y ventilación prolongada en términos de atrofia muscular, debilidad, infecciones. Ese balance creo que va cambiando. La primera semana todo el balance casi va a favor de ser muy proactivo en la protección pulmonar, y en la medida que va pasando el tiempo ya no tenemos mucha claridad, la evidencia no nos sirve mucho, y creo que cada vez más hay que tratar de hacer intentos, hacer pruebas, ¿no? Y probar el sistema un poco, probar al paciente con cautela, con prudencia, estando al lado del paciente, y no hay mucha receta, que podría decir. Nico, ¿o yo? Rodrigo. Ya. Mira, coincidimos obviamente en muchos puntos. Yo solo quería ponerle datos, por ejemplo, de lo que sabemos en prono. Estudio europeo de 2.200 pacientes que tenían ventilado, 1.500 se pronaron. Interesante, ellos pronaban pacientes con distrés leve, moderado y severo. Entre el 60 hasta el 75% más o menos los pacientes pronados. Eso es un número relevante. El promedio de sesiones, o sea, la mediana de sesión eran 3, cada sesión para ellos son de 16 horas al menos, 16 a 20, y el rango intercuartil era entre 2 y 6, es decir, un buen porcentaje de los pacientes tuvieron 6 sesiones de prono, mientras los menos tuvieron 2. Y un trabajo recientemente, un monocéntrico americano que como decía Guillermo, nos presenta ahora que ellos están haciendo prono, incluso prono extendido, nos mostraba que su promedio era de casi 3 días. Entonces, y nosotros en los primeros 150 pacientes que vimos, como lo que estábamos haciendo en la primera ola, si recuerdan, el promedio de sesión era 1.3, es decir, solo un 30% de los pacientes requerían una segunda sesión, pero eran 4 días. Eso es como dato.
Entonces lo que estamos haciendo nosotros, como siempre, al menos 48 horas. Al menos 48 horas, porque sobre todo en este contexto paciente obeso, también sabemos que en un estudio de factibilidad, los pacientes cuando estaban por 16 horas mejoraban la oxigenación, salían de las 16 horas a supino y volvía a caer la oxigenación. En cambio, cuando se mantenía más de 36 horas, parecía sostenerse mejor esa oxigenación, que estaba más bien límite como se planteaba. Entonces, con todos esos datos, yo sugiero al menos 48 horas y evaluar. Y de ahí en adelante, muy de la mano de lo que dice Alejandro, si los pacientes, obviamente es más fácil cuando el paciente va mejor porque va mejorando, pero si se pone más difícil, bueno, ahí ya es más compleja la respuesta. Una estrategia es, claramente, vamos a estar muy pro de digamos, de la protección pulmonar, pero ¿cuál es el paciente que nos genera problemas? No es el paciente que tiene PAFI 100 y con buena compliance, estamos tranquilos. El paciente no empieza a generar problemas, ese que empieza a tener este pulmón cada vez más encogido, que tolera menos BT, PIB más bajo, chuta, y ahí uno tiene que, parece que en ese grupo de pacientes debemos ser más cautos con la protección. En el paciente que tiene más compliance, nos da más espacio, por lo tanto podemos meternos y tratar de avanzar por otras vías. Por ahí me sigo para que, Nicolás, adelante. No, de acuerdo. Y quisiera aprovechar de contestar tal vez, si es que se puede, alguna de las preguntas del chat, de por qué no usar otros marcadores de oxigenación, como la relación alveolar arterial, o la relación, la diferencia, o el índice de oxigenación, y en realidad todos orientan a lo mismo. O sea, nosotros aquí estamos hablando, no estamos despreciando la PAFI como por definición, sino que estamos diciendo que es una herramienta para poder comunicarnos y entender al paciente, pero todas aquejan de los mismos problemas. Y lo que están midiendo es un porcentaje de fracción de cortocircuito que tiene el paciente, y probablemente a mayor diferencia alveolo arteriolar o a peor relación arterial-alveolo, va a hablar que el paciente tiene más chance. Entonces, tal vez no es tan necesario poner tanta información que esté reflejando lo mismo. Una PAFI bajo 100, probablemente muy parecida a una diferencia alveolo arterial muy prolongada, es muy parecido a una relación PA muy bajito de 0,3, entonces es prácticamente la misma información. Es muy parecido a un IOC sobre 10 sobre 15. Entonces, tal vez no hay que ponerle más tanto condimento a la sopa y probablemente entender este es un paciente que tiene una enfermedad grave. Y claro, y si estamos hablando de un paciente que tiene, en el ejemplo que ponían ahí, si se mantiene con PAFI 140, estamos hablando de un paciente que tiene una mortalidad de un 25, un 30%, o sea, 1 de cada 3 pacientes así probablemente fallezcan a la larga. Y lo que me habla ese test diagnóstico, que es la oxigenación en sangre, me habla de la gravedad del paciente más que las cosas que tengo que hacer para mejorarlo. Y en ese sentido también estoy de acuerdo con el hecho de que el paciente que es más difícil de ventilar es el que tiene más problemas, y que si que tiene una mejor mecánica y si el CO2 se mantiene normal, probablemente habla de que la relación BQ o la capacidad que tiene ese parénquima para ventilar es mucho mejor, y tal vez le tengo más fe a ese paciente. Con el otro paciente, generalmente hacemos pronos prolongados también, en general sobre 48 horas, y probablemente ahora que hacemos un poco más de imágenes, como centro público, obviamente antes no teníamos mucho acceso a TAC de tórax, pero ahora prácticamente todos los pacientes tienen uno, y hay escáner que uno ve y dice prácticamente este paciente hay que pronarlo y bloquearlo de entrada, o sea, no tiene mucho sentido esperar. Y hay otros escáner que te dicen, aquí hay más parénquima, hay parénquima pulmonar sano, entonces va a ser más fácil ventilarlo. También esa es como otra manera de acercarse clínicamente al paciente, con las imágenes que tenemos. Otro elemento que me pareció que es como llamativo, que sirve un poco para orientarse, y que lo vamos a ver más seguidor en la medida que empecemos a diferir más las intubaciones por la presión de camas, es que creo que los pacientes que llegan a intubarse los tenemos que ventilar a menos días de evolución de la insuficiencia respiratoria, es decir, alcanzó a estar 1 día, 2 días con oxígeno y ya lo tenemos ventilado. Es un paciente que nos da más margen, que podemos reclutar, podemos pronar, pero el paciente que lleva 1 semana de insuficiencia respiratoria, ya sea con o sin ventilación previa, si estuvo con cánula, con pronovigilo, ya haya ventilado, y que ahí lo vemos nosotros, ¿cierto?, con esta PAFI más baja, bueno, un paciente con mucho menos margen, mucho más restrictivo, con menos probabilidad de respuesta a PIB,
donde es más difícil lograr el balance, y eso es difícil en cualquier parte, en cualquier centro, y si son los pacientes que están viendo o que vamos a empezar a ver, bueno, cambia un poquito el panorama y esta oportunidad que hemos tenido ahora de reclutar y de sacar pacientes con PIB 18-20, un paciente que ha estado una semana en cánula de pronogir jamás les va a responder así, digamos. Así que es muy probable que le pongan PIB 10 al principio y va a estar sobredistendido. No necesariamente porque se haya dañado porque esperaron, es porque es la evolución del paciente. Si el paciente estuvo ventilado esa semana y se complica por una neumonía, nos va a pasar exactamente lo mismo, digamos. Cuando retroceda la oxigenación, si la primer día nos respondió a PIB de 16, al día 8 ya no nos va a responder igual y probablemente no vamos a tener ese margen de maniobra. Y ahí empieza esa otra discusión distinta, ¿cierto? Que la vamos a empezar a ver cada vez más, de nuevo, y que son los pacientes más complicados, con pulmones más restrictivos y con menos tolerancia al PIB. Y ahí, bueno, tenemos menos evidencia. Además, los estudios, lamentablemente, es una realidad que hasta aquí los estudios en general no han intubado a los pacientes en ese nivel de evolución, sino que en la fase más hiperaguda. No sé, ahí qué se les ocurre patear si cuando partimos y en la primera programación ya se ve que el paciente está sobredistendido con un PIB de 8 o 10. Claro, ese es el paciente que estamos viendo. Nosotros no hemos tenido tanto paciente tan inicial, entonces solo un subgrupo hemos tenido las posibilidades de estos PIB altos y todo. La mayoría son más bien de este otro grupo que hay que tener mucho cuidado con, por lo menos en la intubación de entrada, con los driving, ahí límites, con PIB bajito, con tolerar, ¿cierto?, un poquito de percarbia y en prono. Yo quería solo sugerir, además que de todos los conceptos que Nicolás nos mencionó, alguno que quizá un poquito nuevo para algunos, pero que es fácil de medir, que es el ventilatory ratio, que es la relación, de alguna manera tiene una muy buena correlación con el espacio muerto, fisiológico. Como uno no lo puede medir, salvo que tenga ventiladores muy sofisticados, y ahora estamos con algunos orientales. Entonces lo que pueden es relacionar solo el volumen minuto que tiene el paciente con la PCO2 que tiene, y eso dividirlo por lo que es el volumen minuto ideal, que es el peso por 100, el peso ideal por 100, por la CO2 ideal, que es 37,5. Y ahí nos da un ratio entre cuánto me está costando ventilar al paciente, que es su volumen minuto, y cuánto CO2 obtenemos, versus el volumen minuto ideal con el CO2 ideal, y eso tiene una buena correlación, como 0,8 más o menos, con el espacio muerto. Y eso nos da una señal indirecta de cómo está progresando la enfermedad. Porque, chuta, resulta que le estamos con el mismo volumen minuto que teníamos hace 72 horas, resulta que su CO2 va para arriba. O está sobredistendido, o en realidad está progresando la enfermedad. O hay algo más que tengamos que medir. Creo que es importante que sumemos esta variable, particularmente para este escenario de pacientes que empiecen a hacer retención de CO2 y que no nos complican. Yo ahí quizás tirarle una pregunta a Nicolás, ¿cómo lo hace cuando tenemos eso? El paciente ya está con una CO2 de 65, por ahí todavía su pH es sobre 7,3, pero estamos con el límite de driving pressure. Sigue subiendo la frecuencia respiratoria, baja hasta qué niveles de PIB abajo tolera, para ver si hacemos cosas parecidas. Primero que nada hay que ver al paciente y el paciente con su circuito también. Muchas veces tenemos filtros y hay que ir a ver cuánto es el espacio, lo que estamos viendo, si es que hay un CO2 elevado, probablemente un espacio muerto. Entonces con este ratio ventilatorio uno podría identificar más o menos el espacio muerto que tiene, o si tiene una diferencia y tiene un capnógrafo sobre 10 conceptualmente, o milímetros de mercurio entre el PCO2 arterial y el CO2 expirado, uno podría decir, ya aquí estoy haciendo espacio muerto probablemente. Y ahí pueden hacer dos cosas. Uno, un espacio muerto porque estoy haciendo PIP, entonces este alvéolo está ventilado y no perfundido. Y el otro es que estoy utilizando mucho instrumento. Y ahí probablemente la instrumentalización de la vía aérea con los filtros modificadores, uno pudiese cambiar el filtro hacia un filtro modificador. Y ahí podemos reducir un poco el espacio muerto que es instrumental, y probablemente pudiésemos ganar algunos ml, que no son pocos. Cuando estamos ventilando con 300 ml por volumen corriente, ganar 80, 100 ml por espacio muerto instrumental es bastante. Entonces esa sería una buena estrategia ir a revisar también. Y con respecto a la frecuencia respiratoria, hay que ser prudentes también. O sea, no porque aumentar el volumen minuto voy a aumentar necesariamente la ventilación alveolar. Hay que recordar que obviamente que tengo que permitir también la expiración,
y corremos en realidad el riesgo clínico de autopip, que si no estamos atentos a medirlo, si aumentamos la frecuencia respiratoria, es muy probable que parte de nuestro volumen respiratorio se quede atrapado en la vía aérea, genere autopip, y ese mismo autopip genere espacio muerto también. Así que tampoco no entusiasmarse con el hecho de aumentar solamente la frecuencia respiratoria para mejorar un CO2. La otra estrategia que yo utilizo fuera la optimización del espacio muerto instrumental, a medida que el CO2 empieza a dar más problemas. Bueno, por un lado, detectar que no estemos sobredistendiendo mucho con el PIB, ¿cierto? Si es que realmente el PIB que estamos usando, al bajar ese PIB en 1 o 2 centímetros de agua, la meseta baja en 2, 3 o 4, digamos, es probable que estemos sobredistendiendo y estamos pagando un precio de CO2. Normalmente cuando estamos sobredistendiendo sí tampoco nos está ayudando tanto en oxigenación, así que a veces ahí, ¿cierto? Esos 10 centímetros de agua, al bajar a 8 centímetros de agua en ese paciente, a veces nos va a ayudar mucho en aclaramiento de CO2. Y la otra variable que es importante, que veo harto que a veces no se manipula mucho, el tiempo inspiratorio. Pacientes, sobre todo, que se ha aumentado mucho la frecuencia, a costa de un tiempo inspiratorio muy corto. Cuando los tiempos empiezan inspiratorio, y esto me refiero al tiempo completo, que puede incluir la pausa con el periodo de entrada de flujo, cuando eso está por debajo de 0,65, 0,6, empieza a bajar proporcionalmente o digamos exponencialmente la ventilación alveolar. Vamos ventilando cada vez más espacio muerto y menos, y por lo tanto tratar de, ojalá, cuando la situación está así, prolongar un poquito el tiempo inspiratorio a 0,7, 0,75, 0,8, hay una ganancia importante, y a veces eso puede ser agregando un poco de pausa, ¿cierto? O prolongando simplemente el tiempo inspiratorio, y a veces eso es más efectivo que aumentar mucho más la frecuencia respiratoria. Yo lo que hago en general es aumentar la frecuencia a rangos de máximo 28-30 y luego juego con un tiempo inspiratorio lo más largo posible sin que genere autopip. De manera que a veces estamos viendo estos pacientes muy restrictivos que exhalan muy rápido y uno se queda con 0,3, 0,4, 0,5, 0,6 segundos en que no hay flujo expiratorio ya, que es una verdadera pausa expiratoria, y ese tiempo que es mejor cambiarlo de la expiración a la inspiración, y vamos a ganar barrido de CO2, vamos a mejorar la presión media además, sin sobredistender. Eso hay una serie de elementos ahí que cuando estamos con estos pulmones, en general son pacientes que ya estamos después de la segunda semana y son pacientes que per se tienen obviamente un pronóstico más complejo porque ya no salieron rápidamente. Y ahí los tiempos son fundamentales, la frecuencia respiratoria, el tiempo inspiratorio, uno puede ventilar con tiempos menores a 0,7 o 0,65 segundos, ni mayores a 0,8, 0,9, que de repente cuando tienes que usar frecuencias muy rápidas, no tienes tiempo para la expiración, generan más atrapamiento, por eso requiere un manejo ventilatorio bastante fino. Yo quiero responder algunas preguntas que han llegado por aquí. ¿Hasta cuántas sesiones de prono? Las que sean necesarias, digamos, durante la primera semana. Habitualmente nosotros la primera vez pronamos, como decía Rodrigo, 48, 72 horas, la PAFI sube sobre 180, supinamos. Cae a 110, se vuelve a pronar, esta vez por 48 horas, pero ya eres más tolerante, no vas a esperar que el paciente tenga 200, sino que vas a esperar con 150, ya lo vuelves a supinar, en fin. Yo en general, en el último 2 meses, probablemente desde febrero, ya después de la tercera semana, solamente recuerdo un paciente que haya pronado después de la tercera semana, que era un paciente joven, en fin, que tenía un problema ahí agregado de congestión, en fin, se agregaron cosas en ese momento, pero en el resto de los pacientes que están con estos pulmones ya con compliance bastante deteriorada, en general, no me gusta ni bloquear ni pronar. No tengo una clara justificación, pero uno tiene que balancear el efecto de la protección pulmonar ortodoxa versus la sedación profunda. La sedación profunda es muy tóxica. Entonces, de repente es mejor liberar un poco la sedación, tolerar un poco de asincronía, tolerar mayores presiones de distensión. De repente los pacientes, en la medida que recuperan el tono vascular, mejoran la vasoconstricción pulmonar hipóxica, activan el diafragma y la ventilación en las zonas dependientes, hay una mejoría en la mecánica y en la oxigenación. Sí, yo complementaría que cuando estamos en esa situación ya, día 15, día 20, ventilación, ¿cierto? Pulmones restrictivos con tendencia al CO2,
en general es un escenario en que difícilmente la situación va a mejorar de manera espontánea o natural. Yo bajo esa premisa comparto la idea de Guillermo de no insistir mucho con prono y bloqueo, excepto que tengamos una condición aguda sobreagregada que estemos tratando. ¿Okay? Si hay una sobreinfección, quizás sí vale la pena volver atrás, ¿cierto? Durante 48, 72 horas hasta que los antibióticos hagan su tarea, ¿cierto? Si el paciente tuvo otra complicación aguda para que se estabilice, creo que puede valer la pena. Pero si es una situación ya estable y no tengo una infección sobreagregada, algo agudo, sino que ya tengo un pulmón en una etapa más organizada, digamos, lamentablemente, ¿cierto? Lo que hemos visto es que esas cosas no mejoran solas, no mejoran rápido, y antes de que mejore nos va a encontrar una nueva neumonía asociada a ventilación. Y bajo esa premisa creo que hay que tratar de ser más proactivos y tratar de moverse hacia adelante, siendo muy, muy difícil. Nos dan mucho trabajo a esos pacientes, le dan trabajo a las enfermeras, todo el mundo va a estar más contento teniéndolos relajados y pronados, pero lamentablemente lo que vemos es que esos pacientes, si nos seguimos así esperando, no vamos a llegar un día y por arte de magia las cosas van a estar mejor. Esas compliance de 18-20, les aseguro que nunca lo van a encontrar un día en 28-30. Si lo encuentran es porque el paciente está haciendo esfuerzo respiratorio, está mal calculada, pero esa situación no va a mejorar espontáneamente y por lo tanto hay que tratar de salir de esa situación de empate, tratar de avanzar. Es difícil y unos pocos lo van a lograr, pero es la única manera de salir, a mi juicio. En cambio, cuando hay una situación aguda, creo que hay justificación y el prono y el bloqueo pueden volver a ayudarnos en esa etapa como la que Guillermo mencionaba, esa situación particular. Sí, la verdad que en este escenario yo quiero ser súper transparente, no tengo la suficiente data, pero comparto parcialmente. ¿Por qué? Porque han salido algunos estudios todavía fisiológicos que uno podría incluso empezar a que el paciente en prono pudiera hacer también ventilación con esfuerzo espontáneo. Parece eventualmente más seguro, pero requiere estar encima. Entonces todo depende de esa compleja ecuación de qué cuánta personal puede estar encima, qué va a pasar, el riesgo de extubación en prono es mucho más riesgoso. Entonces, claro, lo que de alguna manera tenemos que ser súper conscientes que vamos a tener que transar en algo, porque el solo mantenerlo protegido pero sedado, relajado en esa semana es sinónimo de que viene otra sobreinfección y se va a morir de eso. Y tenemos que transar. Un poquito de protección, un poquito de mayor atención. Es un paciente complejo, pero también, como dice Nicolás, son los pacientes que tienen más riesgo de morir. El paciente, si recordamos los estudios prepandémicos, los pacientes que tienen más de 2 semanas de ventilación mecánica son notablemente de más riesgo que los que tienen menos de 2 semanas de ventilación mecánica, y eso en todos lados y en todos los escenarios. Entonces, ese paciente sin duda que nos pone más desafíos, pero pueden ser esfuerzos espontáneos que uno incluso puede no pedirle inmediatamente que pase a una modalidad espontánea full, pero que empiece a participar aquí. Cómo logramos ir afinando eso es clave. Y cómo se va a contraer ese diafragma, imagínense, son 2 semanas de relajo muscular, que ya está desnutrido, que está con desnutrición aguda, digamos, en el fondo, por lo que significa esta enfermedad. Claramente no es lo más homogéneo que existe, entonces hay que tener cierta tolerancia y yo estoy de acuerdo en eso. Pero también podríamos empezar con algunas cosas intermedias, como una alternativa también. Don Nicolás. Sí, nosotros también tratamos de ser bien tolerantes, bajamos un poquito estas metas de oxigenación, entre comillas, ideales, permitimos CO2 más altos, empezamos a despertar con PAFI más bajas, generalmente pasamos un modo presurizado y empezamos a bajar el gatillo, y de vez en cuando a veces aparece alguna línea amarilla, alguna línea verde, depende del ventilador, y eso tal vez es un signo de algo está haciendo. Y eso tiende a ser a veces como gratificante, significa que el diafragma empezó a despertar y muchas veces mágicamente, obviamente no es mágico, pero empieza a mejorar la oxigenación y la mecánica. Y lo que ocurre ahí es que se empiezan a ventilar zonas dorsales, que obviamente son las zonas mejor perfundidas, y probablemente eso también va en beneficio de la oxigenación del paciente. Y es efectivo de que hay que cuidar el pulmón la primera etapa, pero después hay que cuidar el paciente en su... yo no preferiría no tener un pulmón muy sanito, pero en alguien hipotónico completo, que tenga que hacerle traqueostomía, que tenga que movilizarlo, gastrostomía, etcétera, sino tal vez tener un pulmón parcialmente mejorado, pero en alguien que ya se esté moviendo,
que tenga Motomed, que lo hacen los kinesiólogos acá, que se pueda sentar en el Berger, que se pueda permitir algo de ventilación espontánea, eso es mucho más preferible. Y si le tomo gases ahí, la PAFI que está en 180 baja a 140, bueno, está bien, si es parte de eso, se permite. El diafragma que está consumiendo oxígeno y eso es beneficioso probablemente. Sí. Yo quiero agregar que en esta etapa, cuando estamos en la segunda semana y vemos que el paciente no tiene una mejoría, estamos detenidos, estamos estacionarios, comienza con fiebre, es súper importante hacer un buen diagnóstico de la situación. Y aquí hay una serie de elementos que nos pueden ayudar, una imagen, un angioTAC para descartar tanto enfermedad tromboembólica, organización, que haya un nuevo infiltrado que no sea infiltrado de COVID, que son las sobreinfecciones, que todos hemos vivido en una prevalencia pero espantosa con el uso de corticoides que le estamos dando a estos pacientes, de manera que esos son factores que muchas veces empiezan a pesar al final de la primera o segunda semana y nos hacen detener un poco la progresión natural de la enfermedad, porque la están alterando, la estamos alterando con nuestra terapia. De manera que considerar las imágenes, y yo soy muy proclive a tomar imágenes, pero trato de no hacerlas tan seguido, menos de 7-10 días. Idealmente, por eso si el paciente llega con una imagen al ingreso, habitualmente antes de la primera de una semana no le tomo una nueva imagen, pero sí después de la segunda o tercera semana es súper importante para evaluar el estado de organización del parénquima que potencialmente pudiera mejorarse, pero dramáticamente con bolos adicionales de esteroides. Así que esas son las cosas, digamos, que van un poco paralelo al manejo ventilatorio. Y aquí me acuerdo un concepto que quería decirles, que es que el manejo ventilatorio va por un carril. Todo lo que yo hago desde el prono vigil, cánula, helmet, soporte ventilatorio, prono y después el proceso del destete, eso no necesariamente modifica el curso de la enfermedad. La enfermedad, desde la fase exudativa, organizativa, el rol que puedan tener los esteroides, eso va a tener un curso un poco independiente, salvo que seamos demasiado desastrosos para ventilar, cosa que hoy en día yo creo que no. Estamos ventilando razonablemente bien, con volúmenes acotados, con PIB promedio. De ese punto no hay barbaridades. De manera que yo creo que la enfermedad tiene un curso. Nosotros tenemos que hacer un soporte ventilatorio, pero estamos de repente extrapolando nuestra experiencia, que en el pasado no permitíamos ventilar espontáneamente a un paciente con una PAFI de 120 y mucho menos extubarlo. Y hoy día yo tengo pacientes en soporte ventilatorio parcial con PAFI 120 y que sé que mañana va a ser 140 y va. Así que el mensaje, soporte ventilatorio y la enfermedad van por caminos paralelos y hacer buen diagnóstico es fundamental para tomar buenas decisiones. Sí, en el diagnóstico fuera de las imágenes, ¿cierto? Tener un bajo umbral de sospecha de infecciones. Estos pacientes pueden cultivar de forma majadera ante la sospecha, cambio de catéteres, ¿cierto? Porque además de la neumonía asociada, la tasa de incidencia de infección de catéteres en estos pacientes, por diversas razones, por los corticoides, por la carga asistencial de nuestros equipos de enfermería, por la misma carga nuestra, ¿cierto? Es tremenda la incidencia, eso nos hace retroceder, nos hace bajar la guardia, así que hay que ser majadero, obsesivo con eso. No desalentarse en la medida que las encontramos a tiempo. A veces vamos a perder 3, 4, 5 días, pero podemos volver a tomar el curso de la enfermedad en la medida que estemos encima. En esa etapa, obviamente, de la reinfección no podemos tratar de avanzar, digamos, no se puede hacer esas cosas simultáneamente, ahí hay que tener la paciencia, dar un paso atrás y tratar eso de manera proactiva. Y de acuerdo con Guillermo, los corticoides, claro, en la fase más organizativa emergen como una posibilidad, pero es siempre delicada, compleja. No tenemos claridad a cuántos pacientes hemos ayudado con eso y a cuántos hemos perjudicado. No tenemos respuesta, así que no me atrevo a dar una recomendación. Podemos compartir experiencias y discutirlo un poquito en el grupo, pero lo de estar encima con las infecciones creo que sí es tremendamente importante, digamos. Está difícil hacer más esfuerzos por prevenirla, pero estar encontrándola a tiempo creo que es fundamental, digamos. Si nos demoramos en eso,
obviamente, y nos demoramos 4 o 5 días más en cambiar el catéter, obviamente ya se nos va a enredar el paciente y va a ser un tiempo que no vamos a poder recuperar quizás. Rodrigo, aquí me comenta eso y me pregunta en el rol de la fibrobroncoscopía en la tercera semana. Sí, la verdad que yo en ese sentido estoy más en la línea de Alejandro. Creo que lo importante es, si uno sospecha, por ejemplo, con el estudio de imágenes que apareció una nueva imagen en el pulmón, o hay una sospecha de infección del árbol bronquial, digamos, de neumonía, claro que podría tener un rol, sobre todo en este paciente que se menciona que ya recibió esteroides, que tiene 2 o 3 semanas, hay presión de antibióticos de primera, segunda, tercera línea, y desgraciadamente aparece el fantasma del famoso CAPA, ¿cierto? El riesgo de aspergilosis pulmonar asociada a este virus, y que ese subgrupo de paciente el que tiene riesgo, y si uno no lo va a buscar dirigidamente, no lo encuentra. Y como ustedes habrán visto, ya hay consenso de cómo diagnosticar esto, según posibilidades y según la estrategia diagnóstica, y es muy distinto si uno lo que uno encuentra ahí en el lavado versus lo que encuentra en la sangre o en el esputo. Si uno tiene esa sospecha, desgraciadamente necesitamos estudio invasivo. El único quizás, porque el resto sabemos que con cultivo cuantitativo aspirando traqueal estamos bien. Quizás ese subgrupo de pacientes yo creo que, ojo, porque puede haber algo, y desgraciadamente también, discúlpeme que lo diga así, no se manifiestan las imágenes como los neutropénicos. Entonces, aspergilosis pulmonar en no neutropénico, la manifestación radiológica es mucho más compleja y no es como que uno vaya de ganador a sospecharla. La verdad que la mayor parte de los veces estamos viendo un paciente que se deterioró, está inflamado, hay nuevas imágenes y la tenemos que ir a buscar dirigidamente. Cuando ya es evidente la cavitación u otras cosas, ya estamos tarde y probablemente sin posibilidades de llegar a tiempo. ¿Es mandatorio el lavado bronquialveolar antes de intentar el pulso de corticoides tardío? Sí, yo creo que riesgo-beneficio, como estamos viendo, en ese escenario, un paciente que tiene mucho riesgo, creo que valdría la pena si tenemos la posibilidad. También, ojo, se puede hacer mini lavado, no necesariamente tiene que tener un fibrobroncoscopio en mano, también puede servir. Yo creo que sí. Y discusión, creo que aquí vale la pena porque siempre en los equipos hay unos más pro, unos más en contra, y uno tiene que llegar, al igual que con el driving pressure en la salida, al igual que con el esfuerzo espontáneo, va a haber que transar en algo, pero pongámonos de acuerdo, porque el paciente tampoco puede estar en vaivenes, o muchos pacientes. Mejor, sobre todo cuando hay una demanda asistencial como la que tenemos hoy, tenemos que hacer equipo, tenemos que ir nutriéndonos de la experiencia para saber que lo que hicimos a veces parece que está resultando o no está resultando. Entonces, ahí yo invito a sumar visiones, creo que hace bien. Alguien puede poner una nota de alerta en algo que se me está pasando. A todos se nos pueden pasar cosas, tenemos algunos escotomas, como decían recientemente, creo que suma. Lo otro es que no es tan frecuente, pero hay pacientes que también hacen tapones mucosos, pero eso podemos ver que hay caída de la compliance, y como dice Guillermo, muchas aparece en la imagen, uno ve la amputación del bronquio. Bueno, ahí generalmente uno trata de ir con estos procedimientos invasivos a más de ganador, que vaya a lograr algo más. Yo creo que eso es el escenario, alguna sospecha de sobreinfección, que yo creo que está el fantasma de esto, y lo otro que vaya a hacer un procedimiento que me permita permeabilizar algún bronquio. Eso. Nosotros hemos tratado de que este bolo de corticoides, que obviamente es off-label y que mucho se atreve a decir qué es lo que está pasando porque nadie tiene respuesta en realidad, tratamos de que sea una decisión consensuada. El que está de turno, el que está, lo que decimos nosotros, 22 horas, o el que está, obviamente, como de semanero, como se decía ya, con alguno otro de los residentes, revisan las imágenes, vuelven a revisar los cultivos, probablemente eso sea una persistencia en la inflamación, PCR persistentemente elevada a pesar de cultivos negativos o procalcitonina baja. Esta relación no se da siempre, y un TAC que muestre algunas condensaciones sugerentes de organización, probablemente en ese del paciente que dejamos el corticoide. Ese sería como el ideal. Y cuando nunca, obviamente cuando hay una infección activa, cuando las imágenes ya hay zonas de fibrosis y no son zonas agudas recuperables, en ese paciente probablemente no. Incluso discutimos con cada paciente, discutimos cuáles son las dosis de corticoides que vamos a dejar, cuánto tiempo lo vamos a dejar, vamos a darle, antes éramos
dosis muy alta, después dosis muy bajas, después considerar también que eso el control de la glicemia, que en muchos pacientes también se ha hecho complejo por la probablemente afección viral pancreática, en muchos pacientes con pic de insulina, o con exacerbación, o con debut de diabetes por COVID. Entonces, claro, darle un glucocorticoide a alguien que mantenga persistentemente glicemia sobre 400, 500, es una fungemia la próxima semana también. Entonces, en alguien que está inmunosuprimido por la enfermedad y por los corticoides. Sé que vi que habían altas preguntas sobre eso, cuántas corticoides, qué dosis le dejan. Siempre discutirlo con más de 3 personas. No hay respuesta para eso todavía, y al menos de 6 a 8 ojos para tomar esa decisión. Sí, de acuerdo a eso, yo creo que la opinión de un broncopulmonar con experiencia, de un radiólogo, también puede ayudar harto a discernir, porque obviamente la experticia de uno en ver la cosa más fina de la organización y entenderla es más limitada, y creo que ahí ayuda no solo otros colegas de intensivo, sino que si hay un broncopulmonar que se dedica al tema y ha estado viendo harto COVID, tiene una perspectiva más amplia, y algunos radiólogos también tienen ya algunos elementos, perlas clínicas que ayudan a discernir, como tú dices, cuando estamos ya en la fase más fibrótica o todavía tenemos elementos agudos. Yo los primeros, quiero hacer una nota ahí, cuando las primeras imágenes que vi de organización, de crazy paving, yo dije, estos pacientes no salen. Y realmente hay algunos que tienen una respuesta, pero asombrosa, idealmente si no hay una infección asociada, te fijas, pero impresionante, y que han revertido prácticamente totalmente la organización que parecía que iba hacia una fibrosis, que era lo que estábamos acostumbrados. Así que esta enfermedad hasta el día de hoy no para de darnos sorpresa. Y hoy día conversábamos también con broncopulmonares, que lo que ellos están viendo, digamos, ya en forma alejada, pacientes que están viendo en el policlínico, digamos, es que no quedan con trastornos de oxigenación, sí quedan con alguna disminución de la capacidad residual funcional, pero que clínicamente trastornos de difusión, por ejemplo, no existen. Así que es una nota al margen. Interesante lo que tú dices de que efectivamente nos ha cambiado la perspectiva de que sí revierten parte de las lesiones, pero no solo revierten algunos, porque hay unos pocos que responden a corticoides y una respuesta muy clara y rápida, pero lamentablemente son pocos. Pero hay otros pacientes que uno logra salir adelante de alguna manera, contra viento y marea, ¿cierto? Los desteta, y que de a poco van mejorando, y esos pacientes uno ve que también mejoran espontáneamente. Algunos ni siquiera respondieron a corticoides, nunca lo intentamos, pero cuando logramos salir del ventilador y progresivamente el paciente va bajando su drive ventilatorio, en algún momento increíblemente repetimos imágenes y vemos que esa organización se ha revertido. Así que creo también que, así como la PAGI 120 mantenía, no debiera ser un criterio para botar la toalla, tampoco, ¿cierto?, un escáner con organización, siempre tiene que ser un conjunto más amplio de elementos que tienen que ver, ¿cierto?, a veces con aspectos previos del paciente, la parte cognitiva, la función de otros órganos, el estado nutricional, y no tanto necesariamente, ¿cierto?, con la función pulmonar aislada. Yo iba a comentar algo que está también en la duda del chat, digamos, que tiene que ver con qué tendríamos que tener de cuidado con esta disincronía en la salida, por ejemplo. Yo creo que ahí es más fácil cuando uno extrema, ¿cierto?, las posibilidades. Estos pacientes que desarrollan neumomediastino, por ejemplo, o por supuesto neumotórax, pero neumomediastino uno ve que es bastante más frecuente, y no solo en la etapa inicial, cuando llegan con el CENAF, o incluso de la casa, como me ha tocado ver en los últimos días, probablemente por lo que decía Nicolás, que se mantienen en la casa, esperan y de repente ya llegan con esas cosas con su esfuerzo, y también probablemente por la misma afectación de la enfermedad, el paciente que desarrolla esta cosa cuando está en la salida, cuando empezamos a soltarlo, pucha, se nos pone verdaderamente en una situación más compleja, y ahí probablemente tengamos que ser más cautos. Pero si no pasan ese tipo de cosas, quizá uno puede alternar otras opciones. Aquí se mencionó, por ejemplo, pasar a modalidades presurizadas, digamos, la salida, porque claro, los flujos son mejor tolerados, el paciente se siente mejor. Y yo creo que en este escenario donde uno puede ocupar modalidades parciales también, siempre se han discutido, se han visto dónde está el espacio. Este es un nuevo paciente y es un nuevo escenario donde puede evaluarse modalidades parciales. O sea, ¿por qué? Porque tiene que tener un backup, el paciente tiene un esfuerzo muscular inicial, y porque efectivamente
la tolerancia que tenga esto va a ser cómo logramos también ir bajando los sedantes, cómo empieza a tener un poquito más de barrido de CO2 y reclutar ciertas unidades, más que unidades, en este sentido pienso más en el músculo más que en el pulmón, cuando ya estamos avanzando. Así que también creo que, si bien siempre se cuestiona, es una opción. ¿Qué modalidades, Rodrigo? ¿Qué modalidades te refieres? Por ejemplo, B-Level, Bilevel. modalidad de 2 presiones, APR. donde el paciente, claro, pero yo lo ocupo un poquito distinto, que en el fondo es B-Level, que los tiempos inspiratorios se parecen más a los que ocupamos en presión control, y los tiempos inspiratorios también, en vez de tener tiempos inspiratorios prolongados, y que el paciente puede, en general, hacer esfuerzo. Yo trato de no ponerle presión de soporte adicional, por ejemplo, los dejo con PS0 en el PB840, y el paciente, uno ve, por suerte tengo un estudio que muestra eso validado, y con presión transesofágica, transgástrica, EBI y biomarcador. Entonces estamos, y el grupo de pacientes con más de 9 días en promedio de ventilación mecánica. Entonces ya estábamos depurando un poco cómo ir afinando esa cosa. ¿Hasta dónde tolerar de los driving pressure, los volúmenes corrientes cuando el Eso paciente está en esta etapa, ¿cierto? Y ahí hemos tenido harta discusión porque cuando los pacientes ya tienen esta etapa restrictiva, tienen compliance de 20 ml por centímetro de agua, ¿cierto? Pensar que el paciente va a poder mantenerse con driving pressure de 15 centímetros de agua, con volúmenes corrientes de 5 o 6 ml por kilo cuando tiene un espacio muerto enorme, es un poco iluso, digamos. Así que todos estamos tolerando más, pero ¿hasta cuánto puede ser razonable? ¿Cuál puede ser una guía? A veces decimos, bueno, hay pacientes que tienen un patrón más lento, y no es lo mismo a lo mejor un driving de 22 con una frecuencia de 15 que con una frecuencia de 30 y 20 litros por minuto. Entonces ahí, en su experiencia, ¿hasta cuánto le permiten a los pacientes? ¿Cuándo deciden dar un paso atrás? ¿Cómo lo van haciendo para piarse, digamos? Yo creo que ahí no hay nada escrito, todos tenemos alguna experiencia personal y vamos cambiando en la medida que nos vamos viendo más presionados. Yo creo, en ese sentido, hay varias preguntas. ¿Hasta cuánto la ventilación protectora? ¿Nos relajamos? Lo que pasa es que el concepto de ventilación protectora es un concepto bastante etéreo. Yo creo que todos ya hoy en día ventilamos bien en la fase aguda, con volúmenes corrientes adecuados, driving pressure bajo 15, pero creo que presión de distensión o driving pressure bajo 15 todavía en algunos casos es súper protector. Incluso 20, todos hemos tenido pacientes que hemos puesto conscientemente niveles de presión de distensión para ventilar al paciente, en que tú tienes que jugar entre la protección pulmonar y el lavado de CO2, con presiones 20, 22, hasta 24, y los pacientes han salido finalmente. Lo que es tóxico es sobre 30 probablemente. Sobre 30 ya es un paciente que ya no tiene pulmón, y ese paciente probablemente tiene poquísimas chances de salir adelante, y eso uno tiene que reconocerlo. Hay pacientes que vamos a perder. Desgraciadamente, esta enfermedad en algunos pacientes ataca con una ferocidad increíble. Entonces, uno tiene hasta jugar nuevamente lo mismo que el bloqueo versus permitir la ventilación espontánea. Lo mismo aquí, ¿hasta cuándo proteger? Y yo creo que hace poco salió un artículo que mostraban que dentro de los parámetros más importantes estaba la energía o la potencia o el power, y eso es básicamente volumen minuto, más que la presión de vía aérea incluso, porque tú puedes tener un volumen minuto con una presión media de 10, de 15, de 20. Lo más importante era el volumen minuto, y a mí me hace mucho sentido eso. Por eso esos también son los parámetros que utilizamos para extubar a un paciente, para una prueba de ventilación espontánea. De manera que yo creo que cuando el paciente tiene 200 ml por kilo por minuto, para mí 16 litros, no, eso más, 18 litros, 18 litros, está aceptable. Sobre 300 ml es deleterio, eso puede hacer daño. Y yo creo que esos son los límites que a mí me gusta jugar. Sobre 300 prohibitivo, y ahí entro nuevamente en sedación. Hay unos análisis yo siempre a veces trato de ver este paciente crónico, tardío,
complejo ventilar como si estuviera ventilando un paciente fibrótico con una UIP, con una neumonía intersticial usual, por decirlo así. Que pocas veces los ventilamos porque generalmente son pacientes que están de alguna manera medio limitados en su terapia pulmonar, alguien que tiene una fibrosis pulmonar con oxígeno domiciliario, probablemente alguien que tiene una sobrevida muy, muy baja. Pero de vez en cuando aparecen reportes de ventilación mecánica y de la mecánica de estos pacientes, y si uno los ve, todos son con PIB de 4, 5, con driving pressure de 18, 16, algunos salen, todos con PAFI 100, 120, y trato de pensarlo así, o sea, cuando veo a este paciente que lleva 20 días en el ventilador, digo, estoy ventilando como si recién le pusiera el tubo a una fibrosis pulmonar, a una UIP con una exacerbación. No puedo pedirle a ese pulmón que tenga un driving pressure de 14 con un volumen corriente de 300 ml, es imposible. Entonces hay que permitir un poco estas presiones un poco más elevadas, especialmente en la salida, y tolerando ciertos márgenes que en realidad es un punto de corte que aparece en un trabajo que es muy bonito, pero no es dicotómico, no es bajo 15 sobre 15, ¿sí? Es lineal. Y a medida que yo voy, que tengo un paciente más grave, tal vez puedo permitir un poquito de rango, este margen, y volumen minuto, homologando la energía, y tolerando eso, algunos pacientes van a salir y algunos pacientes no lo van a lograr. Y obviamente me estoy enfrentando a un paciente mucho más grave, y probablemente la otra opción es que fallezca, falla sistémica finalmente. Y hay que entenderlo así también. Hay pacientes, si estoy ventilando a un paciente que no lo puedo ventilar bien, es una falla orgánica severa y se asocia a otra disfunción orgánica. Es muy probable que ese paciente fallezca, no necesariamente en ese momento, pero a mediano plazo o corto mediano plazo. Yo ahí tengo un matiz respecto de cómo viene el paciente, porque hay como dos grupos de pacientes, quizás más, pero para simplificar. El paciente que llegamos y que llegamos a una situación plató y que queremos avanzar, yo ahí comparto que hay que desafiarlo, hay que buscarle con más esfuerzo espontáneo, tiene que partir. Por ejemplo, si lo teníamos todavía con relajo, como decía delante Alejandro, que tenía que volver atrás y ya tenía unos días de relajo y empieza a bajarlo, uno puede empezar, por ejemplo, con bloqueo neuromuscular parcial. Yo en eso no tengo ningún conflicto, creo que se puede, que tenga un esfuerzo y que en la medida en que uno va viendo que la contracción es más homogénea, más simétrica, etcétera, va tolerando, siempre va a ser mejor driving pressure mayores como esfuerzo espontáneo que en pura ventilación controlada. Si es que uno tiene que tolerar algo como esos 16, 18 que dice Nicolás, yo prefiero que sea con ese esfuerzo, pero ya cuando uno vea que es más homogéneo, no como cuando parte. Esa transición, esa área gris, creo que tiene que ser un poquito más controladita, más encima, más aguda, que cuando ya estamos saliendo de ese primer momento de transición. Lo segundo es que delante, así como el PIB alto en el obeso no es para reclutar necesariamente, sino que eventualmente para ventilarlo en la parte de la curva de presión-volumen donde es mejor, ¿cierto? Por toda esta presión sobreimpuesta. O sea, no creamos que tiene 20 PIBs. Acuérdense el estudio de Kakmaret de nuevo, en paciente en pabellón, el mejor PIB titulado por distintas estrategias era alrededor de 20 o 21, y ninguno tenía distrés respiratorio. Era solo presión sobreimpuesta en la obesidad tipo 3. Entonces, aquí, de nuevo, en la salida, también es importante tener un buen PIB, no un PIB subóptimo, porque aparentemente podríamos transar, porque en la medida que el diafragma está más planito, le cuesta más generar esos grandes volúmenes corrientes. Entonces, si no lo sobreextendemos, pero vamos pensando en el esfuerzo que va a hacer ese diafragma, no va a haber tanta sobredistensión de las zonas ventrales, porque ahora va a estar haciendo esfuerzo diafragmático. Entonces ahí podemos, de alguna manera, también, de nuevo, todo esto es derivado del estudio fisiológico, pero nunca mirado en un estudio clínico aleatorizado y seguido, etcétera, no. Pero como que la fisiología uno le dice que podría ahí ocupar, por ejemplo, si yo tenía con 5, puedo tolerar a lo mejor 8 y ver si en vez de 600 DBT están 500. Esos 100 de más puede ser bueno, digamos, en esa salida. Oye, quiero hacer un arito, ya estamos a 20 minutos. Ustedes son centros de referencia y reciben muchos pacientes ventilados. De manera pudiéramos hacer, ¿qué errores han visto
es difícil hablar de errores, sino que problemas que han encontrado en el traslado, en la programación, en las indicaciones, alguna cosa que pueda servir, digamos, para toda la gente. Estamos en un periodo de crisis, estamos, como dice Glenn, en guerra, en el buen sentido de la palabra, contra un enemigo que todavía apenas conocemos las orejas nomás, ¿ah? Todavía falta mucho. Así que, pero ¿qué problemas que les pueda servir, digamos, de Arica a Punta Arenas que hayamos visto? Sí, creo que aquí hemos discutido distintos momentos. Es muy importante, por favor, poner atención en esos momentos. O sea, no pensemos en esto de soltar al paciente y mayor driving pressure al comienzo. Me ha tocado ver que pacientes incluso van perdiendo la opción de otras estrategias porque uno ve que el driving pressure era 16, después 19, después 21, 26, y ahí se quiere plantear el ECMO, por ejemplo, cuando me ha tocado ver los pacientes desde la comisión. Uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué no llamamos antes? ¿Por qué no vimos este paciente? ¿Por qué no vimos estrategias para conversarlo? Creo que ahí la Sochini tiene un rol, por eso estamos en esto, pero también buscar otro elemento. Al comienzo, el paciente más grave, más protector, y otro escenario en la segunda semana donde podemos soltarlo, pero al comienzo protección. Yo creo que eso, aunque parezca lo más obvio y lo más natural, volvería a enfatizarlo porque ve que uno todavía no está tan impuesto, sobre todo porque estamos reconvirtiéndonos, entonces más colegas están haciendo trabajos que no estaban habituados y ahí hay que transmitir y transmitir que es el momento de la protección. Lo segundo también, viendo acá otras de los comentarios del chat, estos pacientes no solo el pulmón, pues entonces, como decimos acá, tener muy ojo con la hemodinamia, con los balances hídricos, que lo empezamos nosotros mismos a hacer autogoles, a dañar el camino. La nutrición enteral tiene que ser precoz, estos pacientes no tienen por qué no estar recibiendo nutrición. El buen control metabólico, todos esos elementos van a repercutir en el manejo del paciente. Y quizás lo tercero es que es preguntar si este paciente que se nos empieza a ir de la mano, lo mejor es llamar a tiempo, pedir la opinión. Es verdad que cuando el paciente ha avanzado mucho no se puede trasladar, por ejemplo. Entonces, antes de que el paciente sea intrasladable, antes que el paciente ya esté con requerimientos de ECMO, podemos ver si acaso en algo podemos ayudar. Y quizá el último punto, que no puede uno, el ocupar la tabla del ARSNet en este tipo de pacientes, la verdad que nos da escenarios complejos, porque efectivamente ese PIB de 18 puede ser muy bueno para un paciente, pero muy malo para otro, aunque tenga ese mismo nivel de PAFI, digamos, de 120. Entonces, creo que hay que hacer un esfuerzo por lo que les comentó Alejandro, Nicolás, Guillermo, yo un poco, de que el paciente hay que ver en qué escenario está, si es más difuso, si es más virus merilado, ya está consolidado, si rápidamente sobredistiende, entonces PIB más bajo. ¿Qué pasa? Que en ese escenario de poner la receta del PIB, si bien sabemos que no hay impacto claro, pero claramente estamos viendo que pacientes están sometiéndose a más riesgo. Eso creo que me gustaría precisar. Yo creo que hay que, en situaciones así, hay que volver a veces nos ponemos muy exquisitos y decimos, sí, el colega lo está ventilando con 480 y tiene que ser 440. Yo creo que eso es permitible. Lo que sí no se puede permitir es probablemente un tubo pasado, o sea, una telectasia completa de un lóbulo pulmonar, un neumotórax, como cosas así, un tubo mal puesto o el paciente mal sedado. Estoy pensando en cosas como que no se pueden equivocar. O sea, alguien no puede decir, ya, este paciente decido que tengo que intubarlo, poner un tubo y al menos no tener una noción radiológica de dónde está puesto el tubo, por ejemplo. Porque obviamente eso altera el traslado que el tubo no esté bien fijado. A veces son problemas, esos son los problemas que uno vemos, que estamos viendo a veces que son los que más complican al paciente, que se salga el tubo en la mitad del viaje, que el tubo estuvo dentro del pulmón derecho en todo el viaje, que la sedación estaba pasando por una vía periférica toda junta y la vía periférica estaba afuera. Y yo creo que eso no lo podemos, eso es como, entre comillas, imperdonable. Eso es lo que debemos como preocuparnos, porque ese es el desde del cuidado del paciente. Si es que hay algún error en la cantidad de pi por el volumen corriente, eso es
entre comillas, perdonables, y el paciente se está trasladando. Y esas son cosas que se pueden ir afinando en el camino y obviamente eso no es de los problemas. Y esos son principalmente lo que quería recordar. Ya un poco más fino puede ser la sobrevolemización, cosas así. El paciente no requiere necesariamente una sobrevolemización inicial, a no ser que la requiera. Eso podría ser algunos puntos un poquito más finos, pero sí lo que no se nos puede pasar, un tubo mal puesto, un neumotórax, una sedación mal indicada, un paciente con dolor, con un tubo en la boca, eso sí que no puede pasar ni en un traslado, ni en un paciente que esté esquilado, independiente que seamos expertos o no en el manejo de los pacientes. Cosa que hemos visto con relativa frecuencia, mucha creatividad con los protocolos de corticoides iniciales. Tenemos el recovery, es la principal evidencia, son dexametasona 6 miligramos al día. Hay otro protocolo que es el brasileño, el Codex, que usa una dosis un poco más altas, pero hemos visto pulsos de metilprednisolona precoces basados en PCR, procalcitonina inicial, y eso está completamente fuera de evidencia y nos ha tocado pacientes que lleguen con infecciones graves, severas, en etapas tempranas. Así que acotarse con corticoides, creo que hay que elegir alguno de esos dos protocolos. Nosotros estamos usando recovery y tener un protocolo, pero no creatividad en eso. Y por el otro lado, por el manejo más tardío, creo que ya nos pasó en la primera ola, pacientes que de repente estábamos a punto de limitar, añosos esa vez, que por rigidez, por alto requerimiento de oxígeno, queríamos limitarlos y en algunos decidimos despertarlos y tratar de avanzar con ventilación en minutos terribles, digamos. Y algunos logramos sacarlos yendo contra números espantosos, pacientes que habíamos pensado limitar. Y ahora nos va a pasar con mayor medida con personas jóvenes. Entonces creo que cuando es una falla monoorgánica y nos enfrentemos a este paciente que lleva un mes, 4, 5, 6 semanas ventilado, dar la chance, digamos, antes de decir limitar, ver si el paciente es capaz de respirar, porque hay pacientes jóvenes con alta musculatura todavía a pesar de los 4 o 5 semanas, que quizás aunque tengan un gran trabajo respiratorio lo van a sostener, digamos, no conocemos mucho la fisiología y a veces podemos salir con 15, 18 litros por minuto, con volúmenes corrientes de 600, driving pressure entre el esfuerzo del paciente más lo que nosotros le ponemos de 25, 28, y se la pueden, y a la medida que le vamos quitando el ventilador empieza a bajar el drive progresivamente. Entonces, antes de limitar, ver que el paciente no es capaz de respirar por sí solo, pero verificarlo realmente, y no solo basado en las medidas previas. Así que creo que eso es importante como concepto. Y lo otro que he visto por error de repente en esta fase más tardía, tratar de pensar que porque yo le pongo un driving pressure, una presión control de 15, ¿cierto? Estoy respetando un cierto umbral, pero el paciente entre medio está haciendo menos 20, menos 25 simultáneamente. Creo que eso es un mal negocio, es fatigar el diafragma y la musculatura del paciente, es un camino al delirio. Creo que a esos pacientes muy restrictivos, con muy mala compliance, cuando queremos avanzar, es mejor ofrecerles más presión positiva, pero que no hagan tanta presión negativa a ellos. Si el paciente, ¿cierto? Ese paciente muy rígido quiere mover 450 por 30, y nosotros le ofrecemos 15 centímetros de agua nomás, y con eso de los 450 le entran 200 y los otros 250 los tiene que mover él con un esfuerzo gigante, es mejor a ese paciente darle más apoyo, mejor darle 20, 22 centímetros de agua de presión y que haga los mismos 450 pero con menor esfuerzo de él, porque eso le va a permitir al paciente poder entrenarse, ¿cierto? Pero si el paciente está haciendo menos 20, menos 25, va a estar fatigado, va a estar desesperado, va a estar, obviamente, un escenario, ¿cierto?, que estamos al límite, estamos fuera casi de la fisiología, pero hay un grupo de pacientes así que lo logramos sacar y siguiendo ese tipo de estrategias y no fatigarlos, no llevarlos al límite de la fatiga, sino que más bien darles harta presión, ¿ok? Muchos de esos pacientes le estamos dando 20, 22 centímetros de agua de presión control y el driving total es 25 a veces, pero los volúmenes corrientes a veces son 5 o 6 ml por kilo. Y el driving pressure, toda la evidencia que tenemos es de la fase aguda. El estudio de Matos fue hecho en los primeros días, con datos de los primeros días. No tenemos idea si hay un driving pressure seguro o no cuando el paciente tiene un pulmón fibrosado así. De manera que en esa etapa creo que tratar de ser prudente y fijarse sobre todo en los signos clínicos, si el paciente es capaz de tolerar el trabajo, si no se ve hiperadrenésico, no está desesperado, aguantarlo, tratar de soportarlo y ojalá tratar de privilegiar el tenerlos más despiertos y con actividad espontánea, pero controlada, no fatigarlo. Así es. Eso es frecuente, hemos visto en estos pacientes que tienen estos pulmones rígidos, que uno le pone 18 de driving pressure con un PIP bajo 5 habitualmente, algunos usan 0 PIP,
y eso te permite 20, 22, pero aún así uno ve que el cuello está ocupando el paciente. Si está ocupando el cuello, eso es que falta soporte inspiratorio y el paciente de repente hace uno, para detectar esto, lo más fácil es hacer una pausa expiratoria y uno ve el esfuerzo que hace el paciente y en ocasiones son menos 15, menos 20, menos 25 centímetros de agua. Si uno le suma los 20, estamos con una driving pressure de 45, 50. Ahí no vamos a ningún lado. Lo mejor en ese momento probablemente sea simplemente rendirse un poco, volver atrás, sedarlo, reevaluar, hacer un mejor diagnóstico y también conversar con la familia, que estamos en un escenario bastante adverso. A mí me gustaría recalcar que sin duda estas son posiciones, hay mucha experiencia en todos los que están hablando ahí, muy importantes, pero bueno, tenemos que estar muy atentos al paciente en particular. Creo que, por ejemplo, cuando tener más de 35 frecuencias respiratorias para mí no es un problema, por ejemplo, si tenemos seguridad en el driving, si tenemos un BT adecuado, etcétera. Incluso hemos aprendido que esos tiempos inspiratorios a veces son que uno pensaba que solo espacio muerto, uno ve que disminuye el espacio muerto y estudios experimentales o computacionales muestran que hay que estar siempre atento. Así como hay que estar atento que a lo mejor esos driving más altos pueden ser bien tolerados. Pero también siempre aprendí de Guillermo una vez que me decía, oye, pero si con 12 ml por kilo no se mueren todos, pues, solo se mueren un 9% más. Y es duro, pero también es cierto, en el sentido de que siempre con la obsesión hay que estar atento a estas otras cosas y el riesgo de permanecer en ventilación mecánica es muy alto. Entonces, por eso digo transar, pero saber que estamos transando, no creer que lo estamos haciendo bien, sino que lo estamos haciendo probablemente menos mal en alguna área para proteger otra. Y eso es lo que nos demandan estos pacientes, tener que pensar distinto, tener que evaluar otras estrategias, porque lo que queremos es ayudarlo, pero estando también con los pies en la tierra de que esa estrategia puede no ser siempre la mejor. ¿Sí? Es lo que nos parece ahora y vamos a tener que estar viendo si es realmente lo mejor. Yo, por ejemplo, no tengo problema que el paciente tenga 45 por minuto de frecuencia respiratoria, que entre medio pueda estar. La gente se asusta con el B-level porque el paciente hace esfuerzo espontáneo dentro del mismo ciclo, entonces ve 60 por minuto. Pero no importa, son 30 ml que van sumando para su movilidad muscular y después uno los va soltando y después pasa a la presión de soporte. Y ahí, claro, uno dice driving pressure en presión espontánea parece que es mejor porque como Belani nos mostró, ¿cierto? Esa no es igual de injuriosa que el driving pressure en controlada. Creo que ahí hay un matiz y es bueno también ver las diferencias acá, pero no tampoco son extremas, son sutilezas que queremos todos ver el paciente individual para ver cómo va saliendo. Bueno, Nico. No, yo dije más o menos eso es lo que pensaba, la verdad. ¿No? Ya, mira, la primera pregunta que llegó, tenemos una cantidad de preguntas, algunas han sido repetidas, en fin, pero la primera pregunta es cuando uno despierta a estos pacientes, salen encefalopáticos. ¿Cómo hacemos? Eso yo creo que es uno de los problemas mayores en la salida, ¿ah? La encefalopatía, cómo enfrentarla, cómo prevenirla. Nico, partimos por ti. Cómo prevenirla es difícil y probablemente tal vez lo que no hay que hacer mucho es la misma receta para todos, porque hay muchos que despiertan y despiertan bien, y si esa persona que iba a despertar bien recibe 400 miligramos de quetiapina y risperidona 4 miligramos en el día, va a ser injurioso para su salida. Probablemente uno cuando empieza a despertar ve al paciente y si el despertar es patológico y se empieza a movilizar rápidamente y está agitado, yo pienso que es una reacción normal a estar alguien recién despertando con un tubo en la boca, algo agitado, probablemente contenido. Así que el primer acercamiento es acercarse al paciente y tratar de ver si es que hay alguna interacción. Ver si es que hay delirio formal, por decirlo así. Si es que uno lo quiere cuantificar, hacer un KMICU o un marcador que me diga si este paciente tiene un delirio. Y decidir si es que la hiperactividad está siendo riesgosa y dar un tratamiento para la hiperactividad. Me refiero a quetiapina, aloperidol, lo que se tenga a mano, lo que disponga el equipo.
Y sí, es cierto, hace muchas veces prácticamente la mitad del destete es solamente lograr que el paciente se quede tranquilo, con dosis de ketamina elevada, con risperidona. Volvemos a la sedación atrás, incluso solamente por el hecho de que el paciente no puede mantener una ventilación espontánea, pero en algún momento eso se mejora. Es como el cerebro en algún momento hace juicio, se mejora, al igual que el pulmón, en algún momento se empieza a ventilar algo mejor, y hay que darle tiempo que se mejore esta probablemente encefalitis COVID, más que el delirio por midazolam, por la sedación prolongada. ¿Y cómo lo hacemos nosotros en general? Sí, hacemos primero un despertar, vemos cómo se comporta, si se comporta tal vez de alguna manera agitada, agresivos con el manejo inicial hasta que se tranquilice. Y bueno, si una vez queremos hacer una prueba de ventilación espontánea y algo más despierto, ahí lo importante es no dejarle esta sedación encima, permitir que la actuación del paciente esté lo más despierto posible y que proteja su vía aérea, porque ese es el principal problema una vez que le sacamos el tubo al paciente. Y la agitación a veces cede, a veces uno actúa al paciente y sigue delirioso, sigue desorientado, pero ya está ventilando de manera espontánea y eso no tiene que retrasar la actuación. Eso es probablemente lo que hacemos. Muy pocas veces hemos hecho un TAC de cerebro o una imagen o un electroencefalograma, por ejemplo, como para cuantificar o ver si hay alguna lesión. Es infrecuente. Tal vez antes sí, cuando anticoagulamos un poquito más, íbamos a buscar a veces algunos sangrados cerebrales y hubo alguna que otra hemorragia intracerebral, no sé si asociado a fármacos o a la enfermedad misma, pero probablemente es una manifestación clínica de la enfermedad más que otra cosa. Alejandro, ¿yo quién? Rodrigo. Bueno, ahí comparto plenamente lo que dice Nicolás, que hay paciente y paciente, y también tiempo de la ventilación. Por ejemplo, si es el paciente que estamos al final de la primera, ya llevamos 8 o 10 días de ventilación y estamos saliendo, bueno, es un escenario que se puede suspender más rápido los sedantes y estar encima del paciente para ir manejando solo si hace un delirium hiperactivo. Es frecuente que hagan, pero no todos lo hacen, y si lo hacen, lo tratamos. Pero es distinto el paciente que ya lo tenemos 2 semanas sedado, relajado, y que le hemos dado la dosis, el área bajo la curva de opiáceo y benzodiazepina cuando tenemos que ocuparla, cuando hicieron algún evento adverso del propofol, porque no tenemos. Entonces ahí nosotros ciertamente muchas veces lo hacemos un poquito dependiente. Entonces ahí se pueden ocupar estrategias también de alguna manera de tapering de estos fármacos, de poder ir bajando, por ejemplo, de la benzodiazepina a el opiáceo. ¿Se escucha? Por ejemplo, a metadona. En una dosis menor. Para de pronto una taquicardia inapropiada, no encontramos otro factor, y efectivamente algunos de ellos obedecen al efecto de estar dependiente después de estar con mucha dosis de fármaco. Entonces, claro, ojalá tuviéramos una pura receta, pero hay que adaptarse al paciente y obviamente siempre estar atento si acaso ese delirium tiene que ver con o no que hay una sobreinfección, si hay un evento cardiovascular o es solamente la evolución natural de esta enfermedad compleja. Glenn, Guillermo nos han dicho y nos han mandado videos de cómo este paciente es tan distinto, y es verdad, es bien único, pero creo que estos son los escenarios más frecuentes, al menos, si no pudiera decir en esta cosa los 3/3, creo que más o menos así debería ser. En ese aspecto creo que uno tiene muy fijados estos pacientes con delirio, pero al menos en la fase cuando al paciente les va más o menos bien y logra uno tenerlo en destete al cabo de los primeros 2 semanas, digamos, entre el día 7, 10, hay un porcentaje importante que no despiertan con tanto delirio, digamos, pero tendemos a fijarnos, ¿cierto? Porque no tenemos grabados esos pacientes que los tenemos 2, 3 semanas luchando con delirio, pero en ese sentido no creo que sea algo mayoritario y generalizado. Y mi impresión es que, bueno, que han sido diversos los pacientes. Yo tengo la impresión que hemos visto de todo, hemos visto delirios más parecidos a otros que hemos visto previamente, donde los fármacos parecen jugar un rol importante,
otros que realmente parecen una encefalopatía en el contexto de su enfermedad, otros más característicos de cualquier paciente crítico crónico que lleva 4 o 5 semanas, que tiene probablemente patología psiquiátrica sobreagregada, depresión, angustia, etc. Así que lo que yo creo que en el fondo hay que tratar de acercarse, como dices, a hacer el diagnóstico lo más fino posible de condiciones optimizables como infecciones, dolor, sensación de sed, alteraciones metabólicas que a veces juegan un rol, aunque sea menor, pero van sumando. Normalmente esto es algo multifactorial. Creo que en muchos pacientes el exceso de sedación ha sido un factor muy predominante y sobre todo el exceso de benzodiazepinas, de midazolam en infusión continua por mucho tiempo. Tengo la impresión que en muchos pacientes ha jugado un rol demasiado determinante. Ya sabíamos hace tiempo que ese es un problema, digamos, y yo al menos creo que es medio inevitable en la fase aguda, ¿cierto? Muchos pacientes no lo logramos hacer con propofol solo, pero lo que yo estoy haciendo al menos es ya cuando quiero empezar a probar, salir y despertar al paciente, rápidamente corto benzodiazepina y trato de arreglármelas con propofol. Medio al borde a veces de las dosis, pero tratando de apostar a que pueda ser una fase más corta, digamos, y darle la oportunidad al paciente que se limpie de benzodiazepinas durante 48, 72 horas. Eso en algunos me ha ido bien, en otros no, y hemos tenido que después usar lorazepam cuando me he convencido de que realmente el paciente tiene una especie de privación. Pero ahí creo que hay de todo, yo creo que hay que ir probando, digamos, creo que no hay que declararle la guerra a nada. Hay pacientes que efectivamente tienen una adrenergia excesiva, que la clonidina a veces les ayuda, pero otros que se ha quedado corto y con el PCX nos ha ayudado, porque a veces también hay que comprender que uno quiere una estrategia, pero el equipo de enfermería está en la noche luchando y a veces hay que ofrecerle cosas que no tengan al paciente en la noche tan inquieto. Si yo trato de tener una estrategia de día, poder avanzar, y a veces en la noche volver atrás y trato de usar propofol ahí o Presex para que las enfermeras no estén desesperadas en la noche con la taquicardia, con el paciente saltando, y rápidamente en la mañana cortar y tratar de avanzar lo más posible en la mañana en entender qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan, y en la noche no exponer tanto al personal que ya está sobrecargado a tener a los pacientes ahí agitados y al borde de sacarse el tubo. Pero yo diría que eso, probar cosas, hacer diagnóstico de factores optimizables, estar certificando muy bien, tratar de no tirarle un montón de droga encima al paciente de una vez, sino que ir fijándose con los bonos de rescate qué cosas realmente ayudan más y qué cosas no al paciente. Hay pacientes que responden más al DOL, otros responden un poquito más al LORA. Hay pacientes que les doy Presex y no les hace ninguna cosa y he visto que la bomba se queda ahí pegada. Yo creo que uno puede ir probando cosas y si no hizo una respuesta rápida, se saca rápidamente, ¿cierto? Hasta que uno se va convenciendo qué cosas funcionan más y menos en ese paciente. Pero creo que si a todos les hacemos lo mismo y a todos les damos quetiapina 100K8 y a todos les dejamos Presex y dejamos lorazepam K4 y metadona, al final después no sabemos cuánto es problema del paciente y cuánto lo creamos nosotros. Entonces creo que hay que ser bien proactivo en eso, tratar de ser lo más fino posible y asumir que en realidad no sabemos casi nada, pero que lo único que podemos hacer es intentar en el paciente ver qué funciona y qué no. Algo que está demostrado, no en COVID, pero en otros pacientes, seguramente en COVID también se demostraría, es que este paciente que se queda pegado en el ventilador 2 semanas, traqueostomía, baja el requerimiento sedante y ayuda un montón. O sea, eso hay que pensarlo. Es cierto, de eso no hablamos, mira, no vamos a tener tiempo, pero la traqueostomía, cuando estamos con estos pacientes con pulmones rígidos, después de la segunda, tercera semana, y el paciente es rescatable, no está en falla orgánica múltiple, yo creo que ahí ya no hay que pensar, le hago una prueba de ventilación espontánea, la traqueostomía nos va a simplificar el manejo, especialmente en estos momentos en que estamos con la UTI, pero estresadas al máximo. Con respecto al delirio, la disfunción mental para mí es como parte constitutiva de la enfermedad. O sea, para mí dentro de los pilares del COVID, digamos, lo que yo voy evaluando en la enfermedad es la oxigenación, la mecánica, las imágenes y el estado mental, súper importante. Por eso el mensaje es que en la primera semana, si el paciente tiene PAFI sobre 180, corte los sedantes. En la segunda semana, si es sobre 150, corte los sedantes. En la tercera semana, si es sobre 120, corte los sedantes. Porque existe la posibilidad que el paciente despierte tranquilo y que sea análogo al paciente que está con una PAFI de 120 en pronovigil, respirando a 20 por minuto. Y se van a sorprender que hay pacientes, muchos pacientes, que van a requerir un bolo adicional, se van a agitar, pero a las 4 horas, después a las 8 horas, después a las 2, y de repente ya no requieren nada. Ese paciente se está mejorando. Y si el paciente requiere, te está diciendo hay algo que no estamos controlando.
siguen las condensaciones, hay organización, tengo una sobreinfección, hay enfermedad tromboembólica. Entonces eso, lo peor es tener al paciente planchado, es lo más simple. Bloqueo neuromuscular, sedado, pero así no vamos a llegar a ninguna parte. De manera, el mensaje es despertar. Es mucho mejor. Yo tengo ahora una paciente con una PAFI de 110, uno le habla y hace un atisbo de abrir los ojitos, está en su segunda semana, pero ahí la tengo. De repente va a requerir menos sedante y estamos el destete al lado. Un comentario que vi, una pregunta respecto de las pruebas de ventilación espontánea. También yo creo que es un escenario súper importante, interesante, y de pronto tampoco podemos extrapolar esta paciente ventilado entre 7 y 10 días versus el que está 3 semanas. Entonces ahí lo que dice Guillermo es clave, que ese paciente probablemente sea mejor tenerlo con traqueostomía y no someterle a esta evaluación, porque tampoco su valor predictivo es, la verdad que es muy bueno. Por eso no extrapolar herramientas que tenemos para un escenario para otro. Sí, la traqueostomía, he visto que por aquí mismo nos pasa en el centro, creo que de repente hay una compulsión por pensar de que por hacer la traqueostomía voy a poder avanzar en el paciente. Y yo creo que efectivamente hay pacientes que hacen una diferencia enorme, pero hay pacientes que no hacen ninguna diferencia y que en realidad se van a morir con la traqueostomía puesta. Yo creo que cuando estamos en una situación donde ni siquiera hemos podido cortar bloqueo neuromuscular, donde estamos con FIO2 de 60% o más, digamos, ese escenario de la traqueostomía no les va a aportar nada y de hecho es una medida desproporcionada, descontextualizada. Si no hay posibilidad de trabajar en el destete por condiciones previas, que no tiene que ver con tener un tubo o no tener un tubo, ni siquiera poder llegar a tratar de despertar un poco al paciente, y la situación pulmonar es límite y está más cerca el paciente de ser limitado que de salir, creo que es un despropósito. Yo al menos hago una traqueostomía, ¿cierto?, cuando me parece que efectivamente va a ser difícil, pero que hay terreno para poder trabajar, que puedo trabajar con despertar un poco al paciente, pasarlo parcialmente a ventilación asistida a ratos, pero veo que le está costando. Entonces veo dos errores. Uno, hacer la traqueostomía muy a priori, que es antes de haber siquiera despertado al paciente, que me parece de propósito porque hay un grupo de pacientes que los despertamos y contra todo pronóstico despiertan mucho más tranquilos con una baja demanda ventilatoria. Así que yo siempre, de hecho, varios pacientes confieso que los he extubado el día anterior al que le iban a hacer la traqueostomía. Y varios han andado, digamos, y no han salido, y diría que la mayoría de los pacientes que aquí estaban programados para traqueostomía. Así que creo que mucho hay de no dar una chance, digamos. Y por otro lado, traqueostomías de más por el lado de que el paciente en realidad no le contribuye en nada porque no tenía ninguna perspectiva en ese momento de salir. Y creo que lo exponemos a un riesgo grande a los pacientes, procedimientos, sobrecargamos el sistema sin razón. Así que yo bien por la tráqueo, pero creo que la tráqueo tiene que tener un propósito y no ser una medida desesperada, mágica. No es mágico el resultado. Y por otro lado, si un paciente que era extubable, fácilmente despertable, la segunda tráqueo, no lo vamos a matar, ni lo vamos a condenar. Lo más probable es que si tenemos experiencia no haya ningún problema, pero se va a ganar algunos días más de rehabilitación, de días de UCI. Así que yo creo que hay que dar una chance, no llevarlo al límite, que pase una prueba de ventilación espontánea al límite, pero si el paciente logramos ponerlo en presión soporte, está todo bien, tiene una frecuencia de 20 por minuto, aunque lleve 15, 20 días, puede que el paciente esté listo para extubarse, sobre todo estos pacientes más jóvenes, que son distintos a un paciente de 70 años, lleno de comorbilidades. Muy bien. Gracias. Estamos llegando al límite. Le pediría a cada uno de ustedes, Nicolás, partiendo por ti, el mayor, un mensaje de optimismo y despedida de salud, un mensaje, lo que quiera. Sí, aquí la 3/4 del trabajo se lo lleva el personal de enfermería, el TENS, el kinesiólogo que está todos los días, y a ellos va la fuerza de trabajo, y ellos son los que hacen de que una UCI sea una UCI, no lo hace el ventilador, no lo hace el intensivista, lo que una UCI sea una UCI es todo el equipo alrededor, así que a ellos mi sacada de sombrero en realidad, porque ellos son los que hacen el trabajo duro todos los días. Eso uno hace un trabajo relativamente técnico, clínico, pero los que sacan a los pacientes adelante son ellos, y muchas veces ellos son los que determinan la mejoría. Y también quiero aprovechar de felicitar y agradecer, pero con todo mi corazón, a los residentes, en mi caso, de medicina interna,
que llevan un año trabajando, haciendo turnos de UCI cuando no les correspondía, a mitad de sus pegas, con el estrés del servicio de salud, les obliga a cortar sus becas cada vez que pueden, pero los cabros siguen haciendo sus rotaciones completas, siguen haciendo su formación clínica y siguen haciendo turnos cada 6 días y a la par con nosotros. Así que, en mi caso, a los residentes de medicina interna de todo el país, pero obviamente la extensión a los residentes de anestesia, a los residentes de pediatría y a los residentes de urgencia, que obviamente están en un periodo de formación, pero le estamos exigiendo más de lo que se les puede exigir. Pero obviamente son las felicitaciones y el agradecimiento principal. A ellos mis gracias. Gracias, Rodrigo. Y no, un tremendo homenaje a todo el personal de salud, que partimos sabiendo que estábamos con casi un 90% de elementos sugerentes de burnout, muy agobiados, muy cansados, varios deprimidos, y que más encima tuvimos que seguir poniendo el hombro y reactivándonos, ir levantándonos y aprendiendo a apoyarnos, y sabiendo que por mucho que haya incomprensión en muchas áreas de la sociedad, nosotros teníamos que seguir haciendo nuestro mayor esfuerzo y tenemos que seguir haciéndolo. Yo nunca pensé que íbamos a volver a tener más de 3.000 camas y ya vamos a llegar a 4.000, y es un esfuerzo descomunal. Más allá de ser el momento, desde esta mi opinión, de ver responsabilidades que hicimos distinto, el momento de seguir dándolo todo, de seguir apoyándonos. Yo decía a Nicolás, bueno, si está el TENS, el enfermero, el kine, bueno, nosotros también nos sumamos a dar vuelta a pacientes, a amarrar tubos orotraqueales, a enseñar todos los días con el ejemplo, estando al lado de los pacientes, tanto de la mejor manera que podamos y reinventándonos juntos, porque esto va a pasar y vamos a salir fortalecidos, pero vamos a sufrir y vamos a seguir sufriendo, porque esto es un escenario catastrófico, complejo, que nunca pensamos que íbamos a vivir. Pero el abrazo fraterno y el agradecimiento para todos, y también a este esfuerzo que hace la Xochimilco, a Hospital Digital, de discutir cosas, ver que en algunas cosas estamos más de acuerdo, en otras no tanto, que es difícil, los pacientes son difíciles para todos, pero hay ciertas cosas que tenemos que tener claras y ciertas donde podemos preguntar y apoyarnos. Eso, un agradecimiento grande y que nos vaya bien a todos. Bueno, yo sumar a lo que han dicho ustedes, que me parece muy significativo. Creo que a nosotros nos tocó este tiempo, digamos, esta crisis. Yo creo que esta es como para muchas generaciones, les tocó una guerra que los marcó a nosotros, ¿cierto? Como personal sanitario, y en particular a la gente de intensivo, ¿cierto? Con mayor razón. Esta es la guerra quizás que va a marcar un poco nuestra vida laboral, digamos, de alguna manera. Y si bien es duro y es doloroso, creo que como todas las guerras pasa, y esta va a pasar, y vemos una perspectiva relativamente cercana y que por lo menos en esta crisis inicial va a pasar, ¿cierto? Y ya probablemente en junio o julio vamos a estar viendo una situación más favorable. Mayo. Sí, esperamos que en mayo, pero creo que cuando uno va a la guerra, me imagino, digamos, nunca me ha tocado, pero como decía Glenn el otro día, puede sacar lo mejor y lo peor de uno. Y el cómo uno lo vive no da lo mismo, digamos. Si va a pasar esto, vamos a salir, pero si lo logramos hacer unidos y luchando hasta el final, digamos, sin rendirnos, manteniendo la mística, el coraje, creo que lo que viene después, digamos, vamos a ser unos veteranos, por así decirlo, más sanos, con más resiliencia realmente, que vamos a poder vivir mejor esta salida. Así que invitarlos a todos a seguir dándolo todo, digamos, sobre todo con una perspectiva de que hay una luz al final del túnel. Muy bien. Bueno, agradecer a los conferencistas, Rodrigo, Nicolás, Alejandro, agradecerlo a todos ustedes también por la pregunta que nos han hecho, y bueno, seguimos en la lucha gracias a Hospital Digital, a Xochimilco y Fuerza Chile, que vamos a salir adelante. Y vamos a salir de todas maneras. Un abrazo a todos. Vamos.